Nuevamente, buenas noches con todos los asistentes. Sean bienvenidos a este quinto módulo del curso básico de Fratirriego. Quien les habla es la ingeniera Araceli Barzola, soy representante del área técnica de la empresa y en nombre de la compañía les doy la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tratar el quinto módulo del curso básico de Fratirriego, como ya lo mencioné. El tema a tratar es fertilizantes para fertirriego. Vamos a hablar de las fuentes, las reacciones y el orden de mezcla. Para esta oportunidad tenemos a dos grandes expositores, que son el magíster Edgardo Alaluna, que es gerente técnico de Molinos y Cía, y el magíster Andrés Noreña, que es especialista técnico comercial en Haifa, Colombia. Bueno, antes de comenzar voy a hablarles un poco de la empresa. Molinos y Cía es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Contamos con una amplia gama de fertilizantes que son los que pueden ver en pantalla. Tenemos los genéricos, las mezclas, los solubles y los foliares. Además, contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender las necesidades y los requerimientos de nuestros clientes, ya sean productores, agroindustria, en todo el territorio peruano. Desde nuestra creación en 1994 buscamos posicionarnos como una empresa que apoya el sector agrícola de nuestro Perú, así como a otros países mediante la exportación de nuestros fertilizantes. Como pueden ver en pantalla, aquí se observa cómo se realiza la importación de nuestros productos, en este caso se trata de la urea, los que llegan mediante embarcaciones a los diferentes puertos, en este caso se trata del puerto del Callao. Bueno, estos llegan y luego son llevados a nuestros almacenes, donde son envasados un segundo, y luego almacenados, valga la redundancia, para poder ser distribuidos a través de toda nuestra red de distribuidores a nivel nacional. Como ya lo mencioné antes, Molinos y Cía es una empresa que importa fertilizantes de alta calidad. Entre nuestros principales proveedores tenemos a Haifa de Israel, que es con quien compartimos este curso, Mosaic de Estados Unidos, Tessenderlo de Bélgica, Advancix también de Estados Unidos, Inofos de México y Campotex de Canadá. Bueno, ahora sí presentaré a nuestro primer expositor. Él es el magíster Andrés Noreña, especialista técnico comercial en Haifa, Colombia. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Colombia, es técnico ambiental, tecnólogo en producción agrícola, especialización ambiental con énfasis en interpretación de análisis de suelo, es gerente de la zona occidente de Colombia y Perú, y tiene experiencia en lo que es de mezclas a la medida Haifa, pote, hidrógeno y nitrato de potasio. Ingeniero Andrés, buenas noches. Sea bienvenido. ¿Me logra escuchar? Hola, Araceli, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Ingeniero, buenas noches. ya, bueno, te fuiste, pero ya Disculpe, volviste. parece que sí, tuve un problema de conexión, Sí, pero sea bienvenido. Le está dando la bienvenida. gracias, muy amable, sino que la cámara jala bastante señal, entonces por ahora me disculpan no colocar la cámara para evitar inconvenientes, ¿vale? Voy a compartir aquí. Ujú. Ya, perfecto. Sí, mientras el ingeniero va compartiendo, bueno, comentarles igual a los asistentes que pueden ir dejando sus consultas en Zoom, en el icono de preguntas y respuestas, y en Facebook en los comentarios. Al final vamos a estar atendiendo las consultas que hayan, ¿no? Listo, Araceli, muchas gracias. Ingeniero, está bien, Ya. le cedo la palabra. Pueden empezar. Gracias, muy gracias. Bueno, buena noche a todos. Muchas gracias por estar conectados. Bienvenidos nuevamente a este curso. Ya va en el quinto módulo y cada vez vamos avanzando un poco más
al tema de la definición de crear y establecer nuestros programas nutricionales de manera adecuada. Hoy vamos a hablar un tema puntual, va a generar un diagnóstico muy claro referente al tipo de fertilizantes para nutrir, basados al tema de fertirriego, nutrition, o nutrigación, basados en dos conceptos, uno en el tema del impacto que puede tener el fertilizante y qué tipo de fertilizante debo colocar, qué reacciones puedo tener en mi suelo, en mi solución suelo, en mi pasta saturada, qué tipo de sustrato o suelo, cómo lo estoy trabajando en mis cultivos, qué tipo de sistema de producción tengo. Y adicional a eso, vamos a ir hablando un poco, abriendo preámbulo para el segundo punto, el segundo tema que lo hace el ingeniero Edgardo, que es el tema de cómo, qué tipo de fertilizantes, de qué manera y qué debemos tener en cuenta dentro del orden de mezclas para hacerlo, para que haya una compatibilidad y una solubilidad adecuada, temperaturas, conductividad eléctrica, pH. Entonces vamos a hablar en esta primera etapa de todo ese tema de manera clara y contundente para todos ustedes. Importante, ¿sí? Es que hoy vamos a hablar de la decisión de fertilizante. En unos próximos temas más adelante, dentro de 8 vamos a hablar dentro de 15 de otros temas puntuales ya para ir ya estableciendo fórmulas, cálculos, unidades y de manera adecuada cómo podemos establecer por los requerimientos nutricionales en cada uno de los cultivos. Entonces, para tomar la decisión de fertilizante debemos tener en cuenta tres aspectos importantes. Primero, ¿cuándo debo fertilizar? La dosis, la demanda de la planta, ¿sí? La aplicación y eficiencia del elemento. Ese es digamos que esos puntos son claves ahí. Adicional a eso es cuándo fertilizar, el tipo de cultivo, el ciclo de cultivo, los requerimientos que quiero en mi cultivo dependiendo de los productividad que quiera establecer, el objetivo comercial que tenga de mi cultivo, ¿ya? Y el clima, que es una condición bien impactante, importante hoy en Colombia, Perú y en muchos países, que es una condición que está cambiante y cada vez tenemos que irnos ajustando referente a ese tema. Y en el otro aspecto, cómo fertilizar. ¿Qué métodos, qué equipos, si hago fertilización, si hago convencional, genérico, drench, qué tipo de cosas? Y estos temas ya lo hemos viendo, ¿sí? Ya hemos ido tomando estos temas de manera clara y muy técnica en cada uno de los ponentes que hemos tenido. Y hoy vamos a hablar de cuál es el fertilizante a utilizar, teniendo en cuenta el tipo de suelo, de sustrato, el tipo, la disponibilidad de los nutrientes, qué tipo de la solubilidad y el comportamiento de estos que tengan relación al tipo de manejo que yo tenga agronómico. Entonces, para esto es muy importante iniciar con la calidad de los nutrientes, la fuente, el tipo de nutriente. Como Haifa ofrecemos productos de alta calidad, bajos en sodio y cloro o en su efecto cero sodio y cero cloro, de alta pureza. Vamos a hablar un poco del tema de los metales pesados también para los cultivos de agroexportación, hablando puntualmente del cadmio, rápidamente lo vamos a tocar también, pero es importante que dentro del concepto de cómo colocar qué fuente, qué fertilización, siempre estén teniendo en cuenta que la calidad de los nutrientes juega un papel muy importante uno. Todos los fertilizantes tienen sus composiciones y son buenos de alguna manera para los diferentes cultivos, pero es bueno que uno puede ir jugando, variando entre tipos de fertilizantes de alta calidad, otros de menos calidad, por el tema de tener un equilibrio económico importante dentro de los manejos agronómicos o técnicos que se tengan. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para seleccionar un fertilizante? ¿Sí? Al fertilizante que hemos colocado en nuestro cultivo. Existen muchos conceptos. Uno muy importante que viene tocando hoy en día es que el fertilizante está muy correlacionado no solamente al tipo de cultivo o a la demanda que yo tenga, sino también a la disponibilidad del tipo de fertilizante, pero adicional eso es que tengo que ajustar mi tipo de fertilizante a una condición ambiental que hay. ¿Sí? No es lo mismo cuando tengo altas precipitaciones, cuando tengo bajas precipitaciones. No es lo mismo cuando tengo aguas con altos contenidos de sales o cuando tengo agua con altos contenidos de boro, por ejemplo, o cuando tengo aguas pesadas, cuando tengo aguas con un tipo de conductividad eléctrica alta, o cuando tengo cuando tengo agua con un pH bajo ácido o con un pH alcalino. Ese tipo de fertilizantes son de ese tipo de consideraciones las que tenemos que tener en cuenta para seleccionar nuestro fertilizante. Y es muy importante esta imagen, la hemos visto repetidamente en las presentaciones, es que la eficiencia de los fertilizantes no depende de una marca, no depende de una calidad, depende de un concepto general. Y aquí hay unos nutrientes muy importantes que me gusta siempre recalcar, porque siempre nos enfocamos, oye, ¿qué debo fertilizar en mi cultivo? Oye, colócale nitrógeno, colócale el nitrato de potasio, el poni NPK, colócale Haifa NK, colócale Haifa MKP, todos los fertilizantes, colócale cloruro de potasio, urea, ¿sí? Y nos emocionamos hablando de muchos fertilizantes
y hay unos que siempre que son más importantes y lo vemos en el suelo y lo vemos en el área foliar, ¿sí? Que es el hidrógeno, el oxígeno, el carbono. Miren la importancia, y estos son gratuitos tanto en el suelo como en el área foliar y son totalmente gratuitos, ¿sí? Solamente tenemos que buscar que ellos los acondicionemos el suelo, acondicionemos el sustrato, acondicionemos la zona, el área de producción que tenemos para que estos elementos sean aportados. ¿Y cómo aporto carbono? Pues aparte de aportar que lo que toman dentro de la atmósfera, el medio ambiente, del ambiente, pues hay un concepto muy importante de las materias orgánicas, de los guanos, de este tema de ácidos fúlbicos, ácidos húmicos también, y algunas zonas como en Colombia que tenemos altos contenidos de materia orgánica en el suelo, pero lo que tenemos que buscar es cómo hacemos que la materia orgánica entre a un proceso de mineralización un poco más rápida. Entonces ahí ya hablamos de un concepto de microorganismos, de bacterias, de hongos, y ese concepto va muy relacionado a esa importancia de que esos elementos como hidrógeno, oxígeno y carbono siempre estén en mayor disponibilidad. Dice la teoría que hacen parte, constituyen el 95% de la planta. El 5% son los elementos minerales, que son muy importantes para nosotros como objetivo que tenemos de producir una fruta grande, una fruta de un color X, o una fruta de una forma X, podamos generar esa condición. Pero importante que tengamos claro que hay una relación muy importante que es el 95% que estamos hablando de hidrógeno, carbono y oxígeno, que es el famoso CHO, ¿vale? De la calidad del nutriente juega un papel muy importante, ¿ya? Y este lo chuleamos buscándolo bien, pero el impacto de esos nutrientes que yo estoy usando, ¿sí? Si yo tengo, y lo vamos a ver ahora, índice salino alto, tengo altos contenidos de sodio, altos contenidos de cloro, o si estoy aportando mucho potasio donde no tengo que aportar, tengo un impacto en esos nutrientes en el suelo. Y ese impacto está establecido en su eficiencia, no solamente si lo aplico en mayor o menor cantidad, sino cómo lo ubico, cómo lo aplico y que sea bien ubicado en la zona de influencia radicular. Y adicional, qué tipo de mecanismos, creo que en una imagen más adelante vamos a tener los tipos de mecanismos de importancia, que ya se ha tocado en cursos anteriores, qué importancia de esos mecanismos para que entender cómo es el movimiento y lo toma la planta. Y vamos a encontrar que siempre se tiene que generar una misma área de conductividad eléctrica para que las raíces siempre estén a disposición de esa área de conductividad eléctrica. Pero bien importante ese concepto, basados en qué? En que esa eficiencia sea de manera adecuada y de menor tiempo para que la planta los tome y haga una absorción adecuada y eficiente. Importante, esto que no se le olvide, que constituye una planta y la importancia del carbono, hidrógeno y oxígeno en nuestros sistemas de producción. Dentro de las condiciones para elegir una buena fuente de fertirriego, pues digamos que aparte del tema ambiental, ¿cierto? De las condiciones ambientales, hay un tema de exigencia del cultivo, ¿sí? El tipo de cultivo que tengo, las etapas fenológicas que tengo en mi cultivo. Ahora estamos viendo que en bajas radiaciones menores, intensidades lumínicas menores, menos hora luz, cuando tenemos épocas de lluvia nuestra etapa fenológica alargan un poco, ¿cierto? Cuando tenemos más intensidad y cambia esta condición, tenemos más altas temperaturas, nuestras etapas fenológicas reducen un poco, pero dentro de esos tiempos nosotros tenemos que ser precisos, ¿sí? Y hablando de fertilizantes precisos para colocar elementos puntuales que se requieren en esa etapa. Esos no podrán ser, digo, reemplazados o corregidos después, ya esa etapa fenológica que pasó. Si tuve una deficiencia de oro, en ese momento no se me deformó un número de semilla adecuada de mi fruto, pues voy a tener frutos chicos, frutos vacíos, huecos, con poco peso, y esa condición dada no al potasio, que normalmente decimos, no, faltó potasio, colócale más potasio, y es dado que una condición de boro, no, unas unidades de boro no se aplicaron en su momento adecuado. El clima, que eso es un tema que nosotros no lo manejamos, pero digamos que el tema de qué a colocar como tipo de fertilizante, pero lo podemos manejar de manera adecuada, pero el clima es una condición hoy en día que nos tenemos que adaptar. Cuando tengo altas precipitaciones, las plantas, la gran mayoría se colocan verdes, muy bonitas, exuberantes, vigorosas, y nosotros seguimos colocando nitrógeno a altas dosis y a veces no es colocar, sino ajustar un poco y utilizar, por ejemplo, otros elementos que pueda yo frenar un poco el crecimiento y madurar brotes y que me lleven a una floración. Por ejemplo, hoy en cítrico tenemos que nuestra floración no se está dando de manera adecuada ni uniforme, y eso nos está dando que nuestras floraciones no se estén dando ahora y pues al final del ejercicio pues lo que buscamos es que la planta florezca y nos genere unos frutos, ¿sí? Pero esa condición está que no haya esos picos o deltas de temperatura para que genere ese estrés a la planta para que emita una floración. Y cuando vamos a las yemas, pues son yemas muy vigorosas que siempre están en crecimiento y no hay una maduración de ellas. Entonces hay que buscar qué tipo de fertilizantes o fuentes yo uso para que esa maduración de esos brotes se me dé. ¿Cómo hago para frenar el crecimiento? Y existen hormonalmente muchos productos
y muchas recomendaciones, pero nutricionalmente, ¿cómo hacemos que juegue el papel más importante para que la planta hormonalmente se regule ella misma y produzca esas hormonas para que se den esa etapa frenológica adecuada? La oferta ambiental que tenemos, y cuando hablamos de oferta ambiental, pues estamos hablando de todo el tema de temperaturas que anteriormente les he dicho, y adicional el siguiente punto que parece muy importante que hemos encontrado, y ahora lo vamos a ver en imágenes, diferentes errores, que es el tipo de calidad y cantidad de agua para el riego. Muchas veces se construyen sistemas de fertirriego en proyectos que no hacen el cálculo bien de la cantidad de agua y cuando van a ver el requerimiento hídrico, pues se quedan cortos. Y al final, cuando vamos a hacer fertilización, que no hay más en adelante lo vamos a ver, que colocamos nuestro programa de fertilización, hicimos la interpretación de los análisis de sustrato, de suelo, de pasta saturada, y cuando comenzamos a hacer el programa de fertilización comenzamos a encontrar deficiencias de elementos. Y cuando fuimos a ver el agua, que es el más importante en este concepto, revisar ese tipo de agua, la calidad de agua que tengo, pues encontramos que teníamos limitantes con algunos nutrientes que nos hacían de que elementos se fijaran y no fueran disponibles. Las características de los fertilizantes deben tener los siguientes puntos, digamos que es la solubilidad, bien importante el concepto de fertirrigación, tener una solubilidad. Los cálculos, la solubilidad depende directamente, ser influenciada por la temperatura del agua que yo tenga, ¿sí? Acuérdense que los cuadros o la solubilidad de los fertilizantes se establece a 20 grados centígrados y hay fertilizantes que lo vamos a ver más adelante dentro de la presentación, que bajan las temperaturas, otros que lo suben y eso, cuando nos bajan las temperaturas, normalmente los sulfatos, pues el sulfato de potasio hace que esa solubilidad disminuya y no sea lo que está planteado dentro de la etiqueta. El aporte salino, hablando de conductividad eléctrica y índice salino, ¿qué tipo de fertilizantes tiene un índice salino más alto, más bajo? ¿Cómo puedo concentrar más sales, menos sales? ¿Sí? El aporte nutricional que nos hace el fertilizante, ¿ya? Siempre tener en cuenta que un fertilizante sólido, pues digamos que tiene una densidad aparente mucho menor que los fertilizantes líquidos. Entonces, cuando yo tengo un fertilizante líquido y hay un porcentaje en etiqueta, pero tengo que establecer una fórmula para determinar el porcentaje real que me está dando dada a la densidad que yo tenga dentro del producto. La disponibilidad no solamente de hoy en día, que es una limitante, la disponibilidad solamente de que yo pueda tenerlo, sino que estén a la disposición siempre dentro de mis proyectos productivos. Y hoy en día hay que tener en cuenta algo de eso con las situaciones que están pasando en el mundo. Los balances nutricionales, ya que lo hemos ido viendo un poco antes, vamos a ir ya en las siguientes presentaciones hablando de balances nutricionales, cuánto colocar, cómo colocarlo, qué tipo de balance debo colocar, ¿sí? La compatibilidad de los productos, hay unos cuadros y encuentran mucha información de compatibilidad. El más limitante con algunos es el calcio, entonces ve la importancia y vamos a ver ahora más adelante tipo de información, cómo generar una buena compatibilidad y no generar precipitados, y la pureza del producto que pues nos habla sobre cuando tenemos un producto más puro, quiero decir mayor concentración, cercanos al 90, al 80%, pues vamos a encontrar menos materiales inertes dentro de nuestros fertilizantes. Ojo con el pH. Este es el primer rango, ¿sí? O la primera información que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer nuestras formulaciones, nuestras inyecciones, nuestra fertilización, nuestro programa de nutrición, que siempre tenemos en cuenta el pH y hablamos qué pH tengo en mi solución madre, en mi agua, qué pH tengo en mi solución madre y ok. Y cuando le digo yo, oye, ¿qué pH tienes en tu gotero? ¿Ya? Y no lo tengo claro. Y adicional los que tienen sustrato, hidrofonía, ¿qué pH tienen en tu lixiviación? Pues peor, no lo tienen, ¿sí? Y esos rangos de pH son claves por la disponibilidad de elementos. Y acuérdense que hay productos, son micros y el fósforo son pH dependientes. Y donde tú te muevas dentro de ese concepto de pH, pues va a tener mayor eficiencia y disponibilidad de esos elementos, de esos nutrientes. Entonces, el pH es importante que lo tengamos claro, ¿sí? En la solución, en el tanque madre, donde yo hago mi solución de fertilizantes, qué tipo de pH tengo a la salida del gotero y voy calculando y voy coordinando ese tipo de pH para que sea el pH ideal al que yo quiera en mi sustrato o al que yo le requiera en mi sustrato y el que yo requiera que el tipo de suelo que yo tenga. Entonces, esa condición es importante. Estos temas vamos a hablar en otras clases, pero importante que vamos entendiendo que hay un rango importante que es el tema de pH dentro de las fertilizaciones o el fertirriego. Basado en esos pH de la solución, ¿sí? Muy importante ese pH, ¿sí? Que sea bien correlacionado a lo que yo tenga en mi suelo o el pH que yo quiera tener y que requiera mi cultivo. Muchas veces buscamos que cuando tenemos suelos de pH alcalino, ¿sí? Seguimos trabajando soluciones de pH alcalinos.
¿ya? Y hay que buscar que esos suelos de pH alcalino, buscar que sea más hacia lo básico y tenemos que hacer que nuestras soluciones madres sean más ácidas para que podamos tener en el gotero un pH ácido para que mi suelo en la fase soluble pues pueda tener una reacción de pH más ideal a lo básico y pueda tener una disponibilidad de nutrientes. De esa determina no solamente esa condición de disponibilidad, sino la solubilidad y la formación de compuestos en el suelo, que yo no genere precipitados o genere fijación de elementos en esa rizósfera, en ese área de solución. La competencia de hidrógenos, ¿sí? Intercambios de OH, pues entre aniones, es muy importante todo el tema nutricional, basados en el pH o más ácidos o más H o más H, más alcalinos, y esa condición nos hace de con otros poder tener una muy buena fertirrigación y una eficiencia más en los fertilizantes. Digamos que dentro de los rangos de pH, cuando yo disminuyo un pH de 7 a 4, comienzo a tener limitantes, ¿sí? De absorción de algunos elementos. Entonces, es bien importante que teniendo en cuenta mi fertilización, aquellos que tenemos, que manejamos cultivos de sustratos o de hidrofonía, qué tipo de pH tengo teniendo en cuenta el nutriente que voy a aplicar, el ion que voy a aplicar. Y es muy importante para que nosotros tengamos una eficiencia mejor. La absorción de todos los aniones se ve favorecida por pHs ácidos al exterior de la membrana, pero importante que, como el nitrógeno que tiene la reacción de o amonios, ¿ciertos? A positivos o nitratos a negativos, pues tiene la característica de tener esas dos variables de cargas y poder generar una condición más eficiente. Pero los otros elementos siempre tienes o tienes cationes o tienes positivos o tienes negativos y frente a eso, pues hay que tener en cuenta no solamente da la condición de eficiencia por pH, sino la compatibilidad que pueda tener con alguno de ellos. Y dentro de eso, pues existe unos fertilizantes que tienen una reacción, ¿sí? Y este cuadrito que el ingeniero Edgardo va a tocar más adelante, este tipo de información, pero importante que veamos qué tipo de reacción tienen algunos fertilizantes, pero lo importante es que dentro de esta fase soluble o pasta saturada, pues es la modificación de pH que queremos tener. Y aquí es donde trabajamos nosotros, que cuando hagamos nuestra descarga en el gotero, en nuestra fertirrigación, pues genere esa condición de pH ideal. ¿Para qué? Para que la planta tome esos iones, ¿sí? Esas sales y pueda generar no solamente pH acá, sino que también vamos a manejar un tema de conductividad eléctrica, ¿sí? Y podamos generar una mayor eficiencia de la toma de nutrientes, ¿ya? Dada tres mecanismos claves, ¿sí? Que esto, por favor, nunca lo olviden, como el tema de los 95% de la composición, como he hecho, que es los tres mecanismos que existen para que la planta tome, la raíz tome los nutrientes. La raíz es la principal boca, la planta toma los nutrientes, ¿sí? Y hay elementos como el calcio, como el boro, que se mueven de abajo hacia arriba por la transpiración, ¿cierto? Y es un flujo masivo, pero existen elementos importantes como el fósforo, que debe concentrarse muy bien para que haya difusión, ¿sí? No ser tan, digamos que tan secuenciado en la aplicación de fósforo, sino concentrarlo un poco más en momentos ideales, siempre que haya una curva, cuando hacemos una curva, ¿sí? Que el fósforo sea de manera constante en los requerimientos que tenemos, ¿cierto? El calcio que sea de manera constante en los requerimientos que tenemos y el nitrógeno y el potasio se comportan de una manera mucho más dada la etapa fenólica que tenemos. Si tenemos crecimiento vegetativo y creciente y cuando yo voy teniendo fruta, pues voy aumentando los niveles de nitrógeno y el potasio pues también de igual manera se va comportando en correlación. Y esta hay una relación entre ellos que, bueno, tratamos de que se dé teniendo en cuenta lo que estamos produciendo y colocando y muchas veces en el tipo de suelo que tenemos, cómo está la composición de iones para saber cómo es el comportamiento de estas curvas y poder ajustar a esos elementos. Importante, por ejemplo, aquí dentro de esta imagen, la reacción que hay en pepino chino, ¿cierto? Entre la reacción de pH, cuando yo aplico una urea fosfato, donde tenemos un sustrato de pH 7, 8, y tenemos una urea fosfato, ¿qué reacción tengo? Teniendo en cuenta que la urea fosfato tiene una reacción de pH entre 1 y 3, 2, ¿sí? Y cuando utilizo MAP, ¿sí? ¿Cuál de los dos me da una mayor eficiencia solo por ajustar el pH de mi sustrato, de mi solución aquí, en mi solución de mi pasta saturada? Y bueno, en el fósforo, pues aplico tengo en el MAP un poco, tengo una reacción ácida del pH, pero en la urea fosfato tengo una reacción más contundente hacia la acidez del pH y puedo generar una solubilidad o un pH ideal en básico aquí en la solución para que el fósforo como tal lo tome la planta de manera mucho más adecuada. Y bueno, y estos elementos, estos nutrientes, estos fertilizantes como el Haifa UP o Haifa MAP, pues genera el MAP como amonio y la urea fosfato, el elemento nitrógeno como urea. Es importante este tema de reacción. La urea fosfato, el MAP, también lo usamos como acondicionador de soluciones madres para acidificar el pH cuando lo requerimos de la solución madre, o existen ácidos o ácidos cítricos, ácidos fosfóricos y entre otros que nos ayudan también a ese proceso de acidificación.
Entonces, basados en el pH, ¿sí? Y en la concentración y lo que tenemos que manejar en el pH, pues también teniendo en cuenta ese pH, pues también tenemos que tener una variable muy importante que es la conductividad eléctrica, que es relacionada a esa concentración de productos que yo voy a colocar en mi fertilización. Hay unos productos que tienen un índice salino más alto, otros que tienen un índice salino más bajo, y hay una tolerancia, ¿sí? Que tienen los diferentes cultivos. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, en melón, en papa, en pepino, cuál es la tolerancia, ¿cierto? Por ejemplo, 1,7. Y esas tolerancias pues, nos hacen de que si yo puedo manejar esa conductividad eléctrica para que la planta pueda tomar no solamente los iones, sino agua también, y sea el movimiento adecuado de la presión osmótica para que suba el agua. Entonces, esa conductividad o esas sales que yo estoy colocando, no es que entre menos conductividad tenga yo sea mejor o entre más tenga sea el peor. Debo manejar rangos de conductividad eléctrica adecuada en cada una de las etapas fenológicas puntualmente y en la cual yo pueda tener una mayor disponibilidad de nutrientes y pueda concentrar un poco más de sales. Y hemos visto ejercicios que podemos concentrar más sales y donde pasamos los rangos de tolerancia de los cultivos, pero el diferencial está es en el tipo de fertilizante o sal que estoy colocando. No es lo mismo yo colocar un cloruro de potasio y llegar a una conductividad eléctrica de 2 que colocar un nitrato de potasio y poder concentrar a 2 o mayor. ¿Qué tipo de fertilizante estoy colocando y qué tipo de sal para que no genere ese problema de conductividad eléctrica o tenga problemas de toxicidad? Es importante que el tipo de fertilizante y podemos concentrar. Entonces hemos visto que podemos concentrar un poco más alto cuando utilizamos fertilizantes de bajos contenidos de cloro y sodio. Podemos concentrar un poco más de fertilizante, llegar a una conductividad eléctrica más alta en algunos momentos donde necesitamos que la planta tenga una reacción más fuerte. ¿Sí? Y esa condición hace de que cuando yo aumente mi conductividad, ¿sí? No solamente genere ese problema de que haya un decrecimiento en mi productividad, hay un problema, por ejemplo, acá nos dice la imagen que cuando yo aumento a 2,1, por ejemplo, en lechuga, tengo una disminución del 10%, pero cuando suba a 3,2 de conductividad eléctrica, pues tengo una reducción del 25% en productividad en cada uno de los cultivos. Pero esta conductividad eléctrica no es la que yo tengo en la solución madre. La solución madre es una referencia a la cual yo debo establecer en mi salida, en mi gotero o en mi sustrato o en mi lipsidado. Ya ahí es el de ideal que yo requiero. Ahí es donde yo es el real y en la cual yo con ese hago una referencia referente a lo que estoy colocando. Así puedo concentrar más o concentrar menos. Y más aún en el tema de la salinidad, pues lo que venimos diciendo es qué tipo de sal estoy colocando para poder concentrar más y concentrar más y concentrar más. Y hablamos del potencial osmótico que pueda tener el movimiento del agua, sí, la presión que haya en el movimiento de agua y sales, pero importante es eso, es qué tipo de sal estoy colocando y qué conductividad me está generando para que yo no tenga una limitante dentro de esa conductividad. Entonces, bien importante estos dos conceptos de pH y conductividad eléctrica cuando quiero generar una fuente adecuada de fertilizante. Entonces, dentro del aporte de conductividad eléctrica, por ejemplo, es un aporte de conductividad eléctrica en dosis de 0,5 gramos por litro de agua, ¿cierto? Que genera que el nitrato de amonio a su composición y qué conductividad de milisiemens por centímetro, ¿sí? ¿Qué conductividad me genera? ¿Sí? El nivel de incremento es alto. La urea, pues no me genera una conductividad eléctrica, ¿cierto? El nitrato de potasio me genera una conductividad eléctrica medio, el nitrato de calcio medio, el nitrato de magnesio bajo, pero hay productos como el fosfato monoamónico, el fosfato monopotásico que generan una condición, una conductividad eléctrica muy baja y puedo concentrar y me aporta fósforo y me aporta potasio. Entonces, yo puedo usar un fertilizante que me genere una conductividad un poco más alta y puedo anexar otro que no me tenga ese índice salino tan alto para que yo pueda jugar con esos aspectos. Es decir, yo puedo usar un cloruro de potasio con un nitrato de potasio, ¿sí? Y en los porcentuales de concentración, pues juego con esa concentración para definir mi conductividad eléctrica y no genere un problema de sal tóxica frente a mi cultivo. Y esto, pues hicimos unos efectos de combinación de diferentes fertilizantes comparados con nitrato de potasio, ¿cierto? Acá el nitrato de potasio es el PONI NPK de Haifa, ¿cierto? Donde hicimos una concentración a dosis, cuál fue el aporte de nitrógeno y de nitrato de potasio, ¿cierto? La conductividad eléctrica que me generó, ¿cierto? Y después hicimos otra mezcla. ¿Qué hago si yo mezclo cloruro de potasio con nitrato de amonio? Pues me genera CAS 2 de conductividad eléctrica, acá en 1,35, o sea que en este puedo concentrar más. Si mi tolerancia está en 2, por ejemplo, en mi cultivo puedo concentrar más. Que en otra mezcla que coloco cloruro de potasio con sulfato de amonio. ¿Sí? Entonces coloco y me da 2,5. Entonces aquí ya me pasé el rango. Entonces mire la importancia. Cuando yo mezclo diferentes fertilizantes, debo tener en cuenta ese aspecto de conductividad eléctrica y muchas veces en ese detalle, aparte del pH que ya lo hablamos, ese detalle de conductividad eléctrica podemos cometer muchos errores. El sulfato de potasio con nitrato de amonio, ¿sí? En 2
Entonces ya vamos viendo que podemos hacer mezclas, pero qué producto nos da la posibilidad de concentrar más, dado el requerimiento del elemento que tenga en la diferente etapa fenológica. Bueno, esta imagen la repito de la presentación pasada y esta es muy interesante porque es un proyecto de fertirriego en cítricos, en limón Tahití puntualmente, donde hicimos una solución MARE y medimos la conductividad y medimos el pH, ¿cierto? Y fuimos después a medir en gotero, ¿ya? Y entonces lo importante es tener buenos fertilizantes. Por ejemplo, acá tenemos nitrato de potasio, poni NPK, tenemos Haifa Necal, colocamos algo de boro, ¿cierto? Y fuimos a revisar al gotero cuál era la descarga que está teniendo y cuál era mi conductividad. Me sostenía mi conductividad. Después medimos en solución de suelo y en solución de suelo me otorgaba una conductividad de 2,2 y era un tolerante al cultivo y no tenía problema en ese cultivo, no genera toxicidad. Pero adicional, mire el pH que yo tengo en mi solución madre frente al pH que tenía básico y yo tengo un pH acá de 6,8 en mi suelo. Entonces, genero un pH muy ideal para que haya la disponibilidad y la eficiencia de los nutrientes. Y esto es bien importante, no es lo que yo tenga solo en los tanques madres, ¿ya? Sino que me está saliendo el gotero y cómo lo tengo que referenciar para que sea adecuado. Entonces, la decisión de fertilizantes, siempre recuerde esto. ¿Cuándo debe fertilizar? Teniendo en cuenta el ciclo del cultivo y los requerimientos del cultivo, ¿sí? En las diferentes etapas fenológicas. ¿Cuánto debo fertilizar? El cuándo, cuánto y cuál. Dosis de gramos por litros, ¿sí? Ya tengan sus programas en partes por millón, en unidades de kilogramos o en equivalentes. La demanda de la planta, ¿sí? La aplicación, la eficiencia del elemento. Es muy importante, hay un elemento más eficiente, otro menos eficiente, teniendo en cuenta el concepto de pH, ¿sí? Que eso haya sido muy molido. Nos hablaba la anterior presentación que hicimos, la primera era la importancia del pH viendo la disponibilidad en solución de suelo de cada uno de los elementos. Entonces veíamos que a pH ácido había una disponibilidad de algunos y a pH alcalino otros, pero a nivel básico entre 5,5 a 6,5, aproximadamente 6,8, pues tengo la disponibilidad de algunos elementos. Y en el tema hoy que estamos reforzando es cuál fertilizante utilizar, teniendo en cuenta mi tipo de suelo, mi tipo de agua, ¿cierto? Mi condición de suelo, mi condición de agua, el tipo de cultivo y la disponibilidad de los fertilizantes o nutrientes y la solubilidad y la calidad de estos nutrientes. Entonces, hay un comportamiento muy adecuado a todo el programa que queramos establecer. No es que ya hice mi solución MARE y ya nutrí. No, acuerden, siempre recordar, por favor, siempre ten en cuenta respecto a conceptos y nos gusta colocar en estos cursos siempre lo básico, llegar a lo técnico, para que ustedes de alguna manera van entendiendo por qué hacemos ajustes de pH, ajustes de conductividad eléctrica. Por ejemplo, es un cultivo de tomate, ¿ya? Aquí en Colombia, donde tenemos problemas de sales. Hicimos nuestro programa hermoso, muy bien establecido, balance nutricional, fuentes de Haifa, fui aquí para acá y comenzamos a tener, y nos pasó cometimos un pequeño error, un gran error más bien, que no tuvimos en cuenta la calidad del agua en épocas de que no llovía, ¿sí? Y en esa condición de no llovía, pues comenzamos a ver que comenzó a concentrar más sales, ¿sí? Y esas sales, pues aquí están blanquitas, como las vemos, carbonatos puntualmente, ¿cierto? De calcio, y esas comenzamos a tener deficiencias. Y como deficiencias como cuál, pues de cationes de magnesio, deficiencias de potasio, y esas deficiencias, pues nosotros ajustamos más el elemento viendo la eficiencia y lo que estamos haciendo era saturar más de sal esa condición, ¿ya? Después sí fuimos, hicimos el análisis de la calidad del agua, ¿cierto? Revisamos que había un problema ahí, acidificamos esa solución, ese agua y precipitamos o neutralizamos esas sales que nos están siendo nocivas y pues nuestro cultivo comenzó a corregirse, a mejorarse. Habían de alguna manera esa limitante de sales porque aquí la ven toda ya está hacia la orilla, ¿cierto? Comenzamos a tener, pero ya no es la misma cantidad que la anterior imagen, que la primera imagen, ¿sí? Que está acá. Entonces, esa condición pues, nos hace que de inmediatamente o de manera correctiva pudiéramos ver que hay una corrección, no solamente en las deficiencias de los elementos que estamos viendo, sino solamente también el tema de llenado del tomate como tal. Y esto es en un suelo, ¿sí? Que digamos que un suelo tiene una capacidad buffer mucho más amplia, que digamos no es tan sencillo ir corrigiendo como en sustratos o como en hidrofonía, que podemos corregir rápidamente. Acá tenemos que hacer puntualmente bien hecho desde solución madre a suelo como en nuestro comportamiento. Esto es en cultivo arando en los diferentes sustratos, ¿sí? Y tengo un sustrato, qué tipo de sustrato tengo, qué aporte me da el sustrato también, ¿sí? No solamente en pH, conductividad eléctrica, sino también, por ejemplo, en materia orgánica, que yo tengo otro tipo de sistema o conductividad o sustrato, perdón, y eso va uno ajustando, vamos ajustando a este tipo, y dependiendo de ese tipo de sustrato, vamos ajustando nuestros fertilizantes. Pero al final, el ejercicio comienza a variar es
cuánto tengo que colocar, cómo lo tengo que colocar, pero siempre va enfocado a que haya una calidad buena de los nutrientes, de los fertilizantes. Y eso siempre lo tenemos que recalcar. Por ejemplo, acá colocamos más fertilizante y lo que estamos generando era más humedad y se ven musgos verdes aquí, por ejemplo, ¿cierto? Cuando revisamos qué pH estás colocando en tu solución, tu solución madre estaba todo ok. Cuando veníamos y medíamos en solución acá en bolsa, pues el pH estaba ya, tenía unos errores, ¿sí? Ya no estaba bien. Cuando medíamos el intermedio de la bolsa tenía otro pH y otra conductividad. Y cuando medíamos acá abajo en la base de la hoja, otra conductividad y otro pH. Cuando fuimos a revisar ya todo lixiviado, pues teníamos otra información. Entonces, esta característica acá que comenzamos a ajustar nuestro pH y nuestra conductividad. Primero, la cantidad de agua para llenar este problema, ¿sí? Y segundo, comenzar a medir y a monitorear la conductividad y el pH que tenía en mi lixiviación para ir ajustando para que nuestro cultivo pues fueran tomando este tipo de mejorías dado a ese ajuste de pH y conductividad. Entonces comenzamos a concentrar un poco más de fertilizantes como Pony NPK, como Haifa MKP, como Polyfit 10-10-43, como los micros, Hydrophonic y entre otros que comenzamos a ajustar ahí, que tienen índice salino y bajos de cloro y sodio, índices salinos más bajos que otros elementos. Igual combinamos con otros tipos de fertilizante también. Bueno, este es un cultivo de cebolla en la zona de Ica, ¿sí? En Perú. La condición de sal está siempre ahí, ¿cierto? Mira cómo comenzamos a ver acá un programa que hacemos con Polyfit y Microcombi con los micros y cómo comenzamos a generar ese manejo de buenas fuentes que no me... Tengo el problema ya de sal en mi suelo, en mi agua. ¿Cómo hago para que pueda generar y desarrollar mi cultivo adecuadamente? Pues tengo que manejar un tipo de fertilizante de buena calidad que no me genere más concentración de sales, ¿cierto? Para que mi cultivo pueda salir adelante. Y el resultado, importante, la calidad de la hoja. Cuando tenemos problemas de sal, vamos a encontrar bordes y puntas quemadas. El ingeniero Edgardo ahora va a mostrar un trabajo muy bueno que se hizo en Perú y en la zona de Pisco. Y veíamos que las plantas donde el manejo del agricultor pues, eran más hojas quemadas que las que estamos haciendo en el manejo nuestro con productos de Haifa en combinación. ¿Sí? Eran hojas más verdes, más activas y bueno, y el calibre y el tamaño fue la productividad menor. Esto es en suelo en pimentón, ¿sí? Esta zona es en Venezuela, suelo en pimentón, pimentón en sustrato, el manejo de fertilizante, manejo nutricional es totalmente diferente a suelo como a sustrato y nos tenemos que ajustar a eso, ¿sí? La condición de conductividad y pH pues ya comienza a variar y a hacer otras formas y otros manejos, pero importante es que siempre veo con un concepto de que la calidad de los fertilizantes o lo que yo esté aportando como sal sea de manera adecuada y no tenga un impacto. Y esto es en tomate. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo problemas de sales porque no me están, y estamos colocando agua y no infiltra el agua, ¿sí? Y bueno, y este tipo de condición hace de que nosotros tenemos que hacer otro manejo agronómico en el tema de nuestra fertilización. Este es algo muy en la zona de Piura, de Limón. La parte izquierda acá está el ingeniero Edgardo. La parte izquierda acá es un manejo que hace el agricultor. El manejo de acá derecha es el manejo que hicimos o ajustamos. Y acá lo que cambiamos fue fuentes de menor índice salino. Acá él seguía manejando y mire la coloración o la clorosis que tengo. Lo tenemos aquí diferente y árboles mucho más concentrados a la productividad. Y pues acá se ve la concentración y la cuaja que yo tengo dentro del elemento, dentro de las frutas, de la flor. Y eso es una condición, solamente lo que se ajusta aquí es el tipo de fertilizante, la calidad de fertilizante, ¿ya? Entonces, dentro de los fertilizantes para fertirriego, pues tenemos muchos, ¿sí? Voy a darle rápido aquí un brochazo para el preámbulo del ingeniero Edgardo, ¿sí? Tenemos fertilizantes nitrogenados como nitratos, amonios, nitratos de potasio, ureas, ¿cierto? Nitratos de calcio, nitratos de magnesio que nos aportan nitrógeno, como fosfatados tenemos urea fosfatos, tenemos fosfatos dipotásicos, fosfatos monopotásicos, fosfatos monoamónicos, fosfatos diamónicos, como entre los fertilizantes de potasio tenemos sulfatos de potasio, nitratos de potasio, cloruros de potasio, ¿sí? Cuando yo aplico un MKP o un fosfato de potasio, un fosfato monopotásico, también estoy haciendo un aporte de ion potasio. De fertilizantes de calcio tenemos nitrato de calcio y cloruro de calcio, fertilizantes como altamente solubles y adicional que sean eficientes para la planta. Cuando hablamos de calcio en enmiendas, es un concepto de base, no de solubilidad o nutrición como en este caso. Los fertilizantes de magnesio tenemos sulfato de magnesio y nitrato de magnesio. ¿Qué varía ahí? La solubilidad y la composición del ion que lo acompaña. Sí, y microelementos, pues dentro de la composición, teniendo en cuenta el pH que tenemos en sustrato, en solución, el tipo de cultivo, pues manejamos microelementos quelatados o sulfatados.
El refuerzo foliar de microelementos funciona muy bien en algunas partes, pero el boro puntualmente siempre debe ir del suelo hacia arriba. Entonces, dentro de los fertilizantes para fertirriego, buscamos siempre que tenga una muy buena solubilidad, una muy buena pureza, que sea la composición sea muy buena del elemento que yo quiero reforzar o colocar en mi etapa fenológica o mi cultivo, y principalmente que tenga índices o indicadores, o sean muy mínimos de metales pesados o libres de metales pesados. ¿Ah? Entonces, dentro de este concepto es importancia de la fertilización para fertirriego. Y hay unas características físico-químicas, dada la solubilidad en agua, ¿cierto? Cuando yo tengo una temperatura del agua, ¿cierto? ¿Qué pasa con los diferentes productos? ¿Qué pasa con una urea cuando yo tengo 10 grados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un MAO cuando tengo 10 grados? ¿Cierto? Cuando tengo 20, cuando tengo 30 grados. ¿Qué pasa con un sulfato de potasio, no? Si yo decía, si ya aquí 10 grados no es 10, sino que pasa a ser 7, que normalmente sucede, pues esto 80 ya no 80, sino que posiblemente sea 50 o 40. Pero, ¿qué hago? ¿Qué sucede cuando yo elevo la temperatura? Pues tengo una mayor solubilidad. Y eso es importante porque a veces los productos no es que tengan solubilidad baja, sino que da que son exotérmicos, endotérmicos en la solución, en el agua, bajan la temperatura sobre la temperatura y al bajar la temperatura disminuyen la solubilidad. Eso es un tema de solubilidad, más aspectos frente a la temperatura que yo pueda tener en mis tanques madres y qué solubilidad tengo entre cada uno de los productos. Y este es un cuadro de compatibilidad donde importante resaltar acá qué relación tengo yo con el calcio, con el Haifa NCal, por ejemplo, acá qué compatibilidad tengo con la urea, compatible, ¿cierto? Con el Haifa MAP, pues no hay una compatibilidad. Entonces, calcios con fósforo, no, calcios con azufres, no, ¿cierto? Por favor, no. Eso no es, y suele suceder en muchas partes que hacen combinaciones de calcios con sulfatos, calcios con fosfatos, y se hacen insolubles. ¿Sí? Y esa incompatibilidad se da y son los precipitados que quedan en el fondo del tanque, de los tanques madres, y entonces esto es muy importante que lo tengamos bien referenciado. Básico a esto, siempre tener, y es una recomendación técnica que doy dentro de mis apoyos técnicos, de mis asesorías técnicas o mis consultorías técnicas, que es siempre es tener el certificado de calidad de los fertilizantes, ¿sí? Para ver qué composición tengo real y adicional a esto, no basta con la ficha técnica, certificado de calidad. Adicional es cuando me llegan los certificados de calidad, ¿cierto? Lo que me determina es los componentes de metales pesados, cultivos que requieren para su comercialización, ¿sí? Pues debemos tener en cuenta el aporte que haga como metal pesado, hablando del cadmio puntualmente en ese fertilizante y cuál es la composición de esos metales en el fertilizante. Entonces, es bien importante que cuando vamos a identificar y a comprar nuestros fertilizantes, siempre pidamos los certificados de calidad. Ya basado un poco ya, y para ir terminando, darle la apertura al ingeniero Edgardo, ¿sí? Para que vea la experiencia de las diferentes soluciones, fertilizaciones que hemos hecho en diferentes cultivos. Es muy importante ir viendo que esto es tema del próximo curso, ¿sí? Que las soluciones madres dependen no solamente de la calidad y la cantidad de agua que tenga, ¿cierto? Del sistema de riego, sino también del tipo de fuente y calidad de fuente y disponibilidad de fuentes que tenga, para generar todo lo que hablamos anteriormente, para generar esa característica, esa información clara, esa recomendación clara, esa condición técnicamente correcta para que mi solución madre me aporte los nutrientes, le aporte un pH ideal y una conducta eléctrica para que sea siempre basada en la eficiencia del nutriente. Y digamos que lo que recomendamos nosotros, en Perú sí lo hacen, en muchas partes no lo hacen, es tener siempre dos tanques, un tanque A y un tanque B, donde podamos generar diferentes mezclas. La incompatibilidad está en soluciones concentradas, ya en la tubería madre pues no hay compatibilidades químicas o disminuye la incompatibilidad química, no existe, pero en soluciones o en tanques madres, si yo mezclo un calcio, un sulfato, pues va a tener unos precipitados como tal. ¿Sí? Entonces, la recomendación nuestra es que generamos un tanque A y un tanque B, donde un tanque A podemos mezclar nitrato de calcio con nitrato de potasio sin ninguna limitante. Por ejemplo, Haifa NCal con NPK, ¿cierto? Con algunos micronutrientes y entro quelatados puntualmente, pero los sulfatados no podrían ir ahí en el tanque del calcio. ¿Ves? Y adicional, un tanque donde pueda colocar sulfatos, los fosfatos, pues para no tener incompatibilidades. Pero lo importante es que esa no es solamente la compatibilidad, es qué pH estoy. Y si ustedes pueden ver, podemos tener un pH en el tanque A y otro pH diferente en el tanque B. Y al final lo que quede claro es que el pH ideal es el que me va a salir a la descarga del gotero o el que pueda medir yo en la lixiviación o en la solución de suelo. Ese es el pH que yo tengo que ir calculando referente a estos pHs en las tanques madres y da una solubilidad, una estabilidad y una eficiencia de los fertilizantes dentro de mi fertirriego. Importante, eh,
Haifa dentro de su página, Haifa tiene, lo va a hacer aquí para un preámbulo a lo que se viene en los próximos cursos, que vamos a revisar las tablas de Nutrinet. Haifa en su portal de Haifa, pues es una biblioteca abierta, pero Haifa tiene un programa, una aplicación que se llama Nutrinet, donde podemos generar, sí, no tiene un costo alguno, solamente se registran, ¿cierto? Ya hay cultivos de programas de requerimiento nutricional y diferentes cultivos de Perú, de Venezuela, de Colombia y de otros países, donde ustedes hacen su programa de fertirrego ahí. Y ahí pueden anexar el análisis de agua y el análisis de suelo, ¿ya? Y frente a eso él le hace un cálculo, ustedes pueden ajustar no solamente la cantidad o las unidades o los requerimientos que tienen ahí no son los reales, ustedes también tienen información muy importante, ajustan esos requerimientos si lo desean y lo ven bien, y también pueden ajustar algunos fertilizantes dependiendo de las fuentes o la disponibilidad. Pero es muy importante que esto es totalmente gratuito y que pueden generar programas de fertirrigación o nutrigación dentro de la página que tiene Haifa. Entran a Google y entran a Haifa Nutrinet y pueden generar ese tipo de programas. Siempre tener en cuenta el tema de la calidad de los nutrientes, y esa calidad de nutrientes está basada siempre para que tengamos una eficiencia y un manejo adecuado y una productividad económicamente rentable para nuestros cultivos. Entonces, bien importante esto, siempre recalcar, no es muchas veces el cultivo sea malo o la asesoría o el programa de nutrición es malo, muchas veces fallamos en el tipo de nutriente o fertilizante que estamos colocando. De parte mía, pues digamos que muchas gracias y bueno, espero haya sido claro en la información. Ingeniero, correcto, muchas gracias. Gracias por su excelente exposición. La verdad que ha compartido bastante información interesante. A ver, voy ahora a presentar al segundo expositor. Un momento. No sé si se logra ver ya mi pantalla. Creo que ahora sí. Ya, listo. Entonces, a ver un segundo. Ya, continuamos con el ingeniero, bueno, el magíster Edgardo La Luna. A ver un segundo. Él es gerente técnico de Molinos Sicía. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con el grado de magíster con maestría en la especialidad de suelos de la misma casa de estudios. Además, tiene 23 años de experiencia laboral en el sector agrario, 20 años como asesor técnico en nutrición mineral de plantas y cuenta con publicaciones de nivel científico en temas de nutrición mineral en cultivos y desarrollo de tecnologías alternativas. Ingeniero Edgardo, buenas noches. Sea bienvenido. Es un gusto tenerlo también aquí con nosotros para que comparta información importante. Hola, Araceli, buenas noches con todos, de verdad. ¿Me permites compartir, por favor? Sí, sí, ingeniero. Sí, ahora Que le tu doy el presentación pase un continúa. momento. A Así. ver, un segundo. Ya, ya está, creo. Ajá, ya, ingeniero. Bueno, recordarles a los asistentes que igual pueden seguir dejando sus consultas, tanto en Zoom como en Facebook. Al final vamos a responder todas las preguntas que haya, bueno, las que sean posibles dependiendo del tiempo, ¿no? Listo, ingeniero. Sí se logra ver su pantalla, por si acaso. Le Ya cedo está, la muy palabra bien. ahí. Ajá. Buenas noches con todos. De verdad que para mí es un gusto y un honor compartir esta presentación. Yo voy a complementar un poco lo que ya dijo el ingeniero Andrés, que por cierto ha hecho una excelente presentación. Bien, hablar un poco sobre la calidad de los fertilizantes es fundamental, ¿no? En principio, confirmar de que químicamente si cumple o no cumple la ley. Por eso es importante, como dijo el ingeniero Andrés, no basta tener la ficha técnica, sino hay que tener la confirmación de esta, ¿no? Entonces, para esto, Molinos siempre acostumbra a tener la ficha de la importación. Aparte, localmente nosotros confirmamos o corroboramos la información de que los productos que nosotros comercializamos tengan lo que está en la etiqueta, ¿no? Eso es importante y esto es parte de ese ejemplo
que nosotros o que cada uno de ustedes deberían de hacer, porque es importante cómo es que confirma cuánto de nitrógeno tiene el nitrato de amonio en este caso, ¿no? Entonces, hallamos aquí los pesos moleculares de cada una de las moléculas, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el contenido de nitrógeno, que en este caso es 13,8, y para el caso del potasio hacemos la misma ecuación y nos está dando aquí 38,6 como elemento. Entonces, esto es un dato importante y este valor podemos multiplicar por el factor que es 1,2 y con eso tendríamos 46,5 como información. ¿Ok? Luego, hablar, por ejemplo, del requerimiento de un fertilizante para uso en fertirriego. Alto contenido de nutrientes en solución, solubilidad completa en condiciones de campo, rápida disolución en el agua de riego, grado fino fluyente, no obturar goteros, bajo contenido de insolubles, mínimo contenido de agentes condicionantes, compatible con otros fertilizantes, mínima interacción con el agua de riego, sin variaciones bruscas en el pH del agua de riego y baja porosidad del cabezal y del sistema de riego, ¿no? Entonces, estas son las condiciones que debe cumplir todo fertilizante que se usa para fertirrigación. Yo sé que hay algunos productores, ¿no?, que usan algunas fuentes edáficas y corren el riesgo de tener obturaciones en el sistema. Por eso es importante no acudir a fuentes que realmente cumplan estos requisitos. Entonces, cuando hablamos justamente de las calidades de los fertilizantes, lo que estoy mostrando, estos son los cristales finos, que es como que vienen normalmente los fertilizantes para fertilización. Y lo que son fertilizantes edáficos, que por muy buena solubilidad que tengan, van a dejar residuos. Entonces, estos productos como el cloruro de potasio rojo o el fosfato diamónico, ¿no?, son productos hechos para aplicaciones directas al suelo o fertilizantes edáficos, mas no se puede usar en sistemas de fertirriego, aunque el cloruro es bastante soluble. Si lo quieren usar, ojo, lo que pueden hacer es tratar de pasar por un tamiz. Bajo esas condiciones no hay ningún problema, pero deja residuos. Y ahí hablamos un poco de las fuentes nitrogenadas, del cual ya habló también el ingeniero Noreña. Hablar, por ejemplo, de que la urea, por ejemplo, es una fuente nitrogenada para fertirriego, el nitrato de potasio, sulfato de amonio, el urea nitrato, el nitrato de amonio, fosfato monoamónico, el nitrato de calcio y el nitrato de magnesio. Como ven, cada una de estas fuentes tienen diferentes reacciones, ¿no? Si esto está a una concentración de 1 gramo por litro a 20 grados centígrados, entonces las reacciones de cada una de las fuentes son totalmente diferentes. Por eso es importante recalcar, ¿no?, que ustedes revisen bien las fichas técnicas. Ahora, aquí una pequeña diferencia en lo que es la urea y lo que es el nitrato de amonio estabilizado, ¿no? Entonces, en el país se utiliza solo el nitrato de amonio estabilizado. Entonces, esta fuente está estabilizada con fósforo, por lo tanto, no es un producto tan exclusivo para la fertilización. ¿Por qué? Vas a dejar un residuo el cual puede afectar el sistema. Como ven aquí, no hay un residuo que queda, que es el fósforo que completamente no se está solubilizando. Entonces, eso es una de las razones por las cuales este producto no se puede usar tan directamente en el fertirriego, ¿no? Lo recomendable es que se pase por un tamiz para evitar un poco esos residuos o esos pequeños residuos que quedan en el fondo del tanque de fertirriego. Entonces, otro aspecto importante, de esto también habló el ingeniero Andrés, pero recalco un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, ver el tema de la reacción en cuanto a la conductividad a diferentes concentraciones en el caso de la urea. Entonces, prácticamente como que casi se sostiene o sigue siendo cero, no influye mucho en el contenido de sales, a diferencia del nitrato de amonio o del guan, que es otro fertilizante nitrogenado que se usa para fertirriego. En cuanto a los fertilizantes fosfatados para fertirriego, tenemos el ácido fosfórico, el fosfato monopotásico y el fosfato monoamónico. Igual, cada uno de estos fertilizantes o de estas fuentes tienen diferentes reacciones, siendo la más severa de la del ácido fosfórico, trabajando a 1 gramo por litro a 20 grados centígrados. Estas son las fuentes. Como ven, el fosfato monoamónico son cristales, al igual que el
fosfato monopotásico. Ahora, en cuanto a las reacciones, de eso también habló el ingeniero Nereña, pero un poco mostramos aquí los resultados que puede darse, ¿no? Hablar, por ejemplo, de las fuentes como el ácido fosfórico, esta tiene reacciones exotérmicas, es decir, a mayor concentración aumenta la temperatura y esto beneficia de repente en la disolución de las otras fuentes. A diferencia del fosfato monoamónico, donde sí tiene reacción endotérmica, es decir, enfría la solución donde disminuye la temperatura. Y en el caso, por ejemplo, de la urea o el nitrato de amonio, estos pueden llegar a concentraciones, por ejemplo, si trabajamos a 5 grados, a temperaturas alrededor de 5 grados, ¿no? Entonces, eso es importante considerar cuando uno prepara las soluciones nutritivas. Ahora, las fuentes que no se deben mezclar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mezclar fuentes de fósforo con fuentes de calcio. Hay precipitados, igual fuentes de magnesio con fuentes de fósforo. Este tema es bastante común, el magnesio con el fósforo, y a veces no se ve el precipitado. Y eso se debe a que, por ejemplo, si están mezclando ácido fosfórico con sulfato de magnesio, no se ve el precipitado, pero posteriormente puede precipitar. Eso se debe al bajo pH que está generando esa mezcla. Por ese motivo es que no vemos el precipitado. Y calcio con sulfato, esto sí es una mezcla que es bastante visible cuando uno prepara la solución. Los resultados están aquí, ¿no? Esta es la mezcla, por ejemplo, de calcio con sulfato y este es fosfato con calcio, ¿no? Es lo común y ahí está, vean ustedes cómo queda en el filtro, ¿no? Entonces, por estas razones es que no se debe hacer la mezcla de estas fuentes simultáneamente, ¿no? Por eso es importante tener tanques separados. Ahora, otro aspecto importante es, si hablamos de las fuentes potásicas, por ejemplo, ¿no? Es relevante considerar, por ejemplo, el anión acompañante. En este caso, el cloruro de potasio, si bien es cierto, tiene 60% de K2O, pero tiene un contenido de cloro que es de 46%. Entonces, utilizar esta fuente en condiciones de suelos o de plantas bastante sensibles al cloro no es conveniente, ¿no? Por eso, por cada 100 kilogramos de cloruro de potasio que apliquemos, 46 kilogramos son de cloro. Y si tenemos sodio en el suelo, va a formarse cloruro de sodio, el cual puede afectar a un gran número de cultivos, los más sensibles al cloro o al sodio, como es el caso del aguacate o palto, o también el cultivo de los cultivos de berries en general, como las fresas, el arándano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de las otras fuentes como el nitrato de potasio, el anión acompañante es nitrógeno en la forma de nitrato. En el caso del sulfato de potasio es el azufre en forma de sulfato, y en el caso del fosfato monopotásico, el anión acompañante es el fósforo, que son nutrientes puros. Estas son las fuentes potásicas que hay en el mercado y que distribuye también Molinos. Entonces, Molinos tiene dos fuentes de nitrato de potasio. Tenemos el nitrato de potasio Pony, que es, digamos, el nitrato de potasio tradicional, y el nitrato de potasio FAS, que es un nitrato de potasio de reacción ácida, y el sulfato de potasio. Ahora, si vemos un poquito las reacciones o la concentración de sales que puede generar cada una de estas fuentes, la que menos saliniza, obviamente, que es el nitrato de potasio, seguido del sulfato de potasio y en tercer lugar el cloruro de potasio. Aquí igual vemos un poco el tema de la reacción de la fuente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar el nitrato de potasio, vean aquí la temperatura inicial y la temperatura final a diferentes concentraciones. Ojo, dos cosas importantes, ¿no? Esto es el nitrato de potasio tradicional, de que normalmente si trabajamos a una concentración del 1%, este pH se incrementa significativamente, que puede llegar a valores bastante altos, como ven ahí, de acuerdo a la concentración, puede llegar a un pH de hasta 10. Igual la conductividad eléctrica aumenta y la temperatura a mayor concentración del producto disminuye. Es decir, esta fuente tiene una reacción endotérmica. ¿Ya?
Y aquí tenemos, digamos, el ejemplo de que por qué no debemos usar el cloruro de potasio rojo a diferencia del blanco, ¿no? El rojo, como ven, aquí deja un residuo. Este producto es bastante soluble, pero deja residuo y este residuo, ¿no? Es probable que genere taponamiento del emisor, a diferencia del blanco que no genera ese problema. ¿Ok? Bien, comentarles un poquito sobre el uso del nitrato de potasio ácido o el multicafaz. Entonces, como ven, esta fuente es de reacción ácida. A diferencia del típico nitrato de potasio estándar, ¿no? Que tiene reacción alcalina, por eso es que muchas empresas como Haifa, ¿no? Se han preocupado de que en el mundo existe, el mayor porcentaje de las aguas son alcalinas, por no decir casi el 100%. Entonces necesitamos hacer las regulaciones de los pHs y para eso necesitamos utilizar ácidos, muchas veces ácidos muy fuertes. Y si utilizamos esta fuente, desde ya nos permite la acidulación de la solución. Es decir, a mayor concentración, ¿no? Se reduce mucho más el pH. Entonces, esta es para mí, o en mi concepto, una fuente bastante interesante cuando empezamos a trabajar con aguas de reacción alcalina. Y este es otro ejemplo, por ejemplo, cuando no hay una regulación del pH, ¿no? Aquí con multicafaz y aquí con nitrato de potasio estándar, ¿no? Podemos tener este tipo de reacciones. Por eso, ¿no? O sea, tenemos una gran diversidad de calidades de agua, del cual hablamos en las clases anteriores. Por eso es importante, ¿no? También saber elegir la mejor fuente de acuerdo a las condiciones del agua, el cultivo, etcétera, etcétera. Y como ven, el multicafaz es un producto que ayuda mucho cuando trabajamos con aguas de reacción alcalina, ¿no? Como fuentes nitrogenadas tenemos el nitrato de calcio, ¿no? Ahora, el tema de las reacciones, ¿no? Entonces, este ensayo lo hicimos con algunos estudiantes y vean, ¿no? Normalmente si este nitrato de amonio no fuese estabilizado, no habría ningún residuo. Pero como trae el residuo, perdón, el estabilizador que es fosfato, entonces no hay una solubilidad completa. Baja la temperatura terriblemente y queda el residuo. Entonces, por esa razón, ¿no? Hay cierta restricción del uso del nitrato de amonio en fertirrigación. Pero, ¿qué pasó cuando yo hice la mezcla nitrato de calcio con nitrato de potasio? Vean ustedes, ¿no? Aquí estamos usando el poni con el nitrato de calcio y mira, no hay residuos. Es una mezcla excelente, ¿no? Por eso el hecho de que se diga, por ejemplo, aquellos que hacen fertirriego, ¿no? El calcio siempre va solo, no, no es tanto así, ¿no? Podemos mezclar el calcio, el nitrato de calcio con el nitrato de potasio, con el nitrato de magnesio y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, y esto es el ejemplo justamente de la prueba que hicimos. ¿Y qué pasó cuando nosotros mezclamos el nitrato de calcio con el MKP o el fosfato monopotásico? Si hay un residuo, ¿no? Hay un precipitado, como ven acá. Y si mezclamos nitrato de calcio con sulfato de potasio, esta reacción es mucho más intensa, como vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, por esa razón es que se recomienda que por favor no hagan o no realicen este tipo de aplicaciones en el mismo tanque, ¿no? Porque vamos a tener reacciones inmediatas de las fuentes que estamos mezclando. Entonces, es importante el tema de la compatibilidad de las fuentes. Ahora, esto es con otro tipo de agua. Vean ustedes, esta era con agua un poco más salina que trajimos de Ica, y esta es con un agua de mucho más, un agua de irrigación, digamos. Entonces, las reacciones, ojo, aquí igual, ¿no? El nitrato de potasio, el poni con el nitrato de calcio no deja ningún residuo. Aquí el nitrato de calcio con el fosfato monopotásico sí deja un residuo, es menos intenso que en el caso anterior por la calidad del agua, y aquí el nitrato de calcio con sulfato de potasio, ¿no? Nuevamente, ¿no? Reiterar que es importante considerar la calidad del agua. Entonces, no todas las fuentes van a tener el mismo comportamiento.
Y eso es lo que estamos demostrando acá. Como fuentes de magnesio contamos con el Haifamac y el sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, un poco ver la movilidad relativa del calcio y el magnesio en diferentes tipos de suelos. Entonces, estos elementos se mueven con facilidad por flujo de masas en el suelo. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el agua sola y vean ustedes la distribución del calcio, ¿no? Entonces, o el magnesio o el mismo boro. Entonces, cuando vemos o tenemos que hacer las inyecciones de los fertilizantes, hay que tener en consideración la movilidad de los elementos en el suelo, cómo se mueven. Entonces, si nosotros estamos haciendo las inyecciones de estas fuentes, considerar la lámina de riego, ¿no? En qué momento vamos a aplicar. Por eso, pues si aplicamos primero, podemos estar de repente lavando o lixiviando y llevando los nutrientes más allá de la zona de raíces. Por eso es importante considerar la lámina de riego, ¿no? Igual ahí vean ustedes, ¿no? Es el mismo comportamiento. Ahora, también nosotros contamos con la línea de fertilizantes Polifib de grado GG, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí la solubilidad. Esto es como tener los complejos, ¿no? Tipo 2020, ¿no? De diferentes presentaciones. Aquí tenemos el 85217, que es para inicio o para el establecimiento, el 311111 para desarrollo vegetativo, el 2121 igual puede ser desarrollo vegetativo, y para la etapa de producción podríamos utilizar el 12640 o el 151530. Entonces, todos estos complejos traen microelementos como hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y boro, ¿no? Entonces, excelentes fuentes que se puede usar, por ejemplo, en condiciones de invernadero con muy buenos resultados. Y como fuente de microelementos, contamos con la fuente multimicro, el Haifa Multimicro Combo, ¿no? Que son fuentes o un mix de microelementos quelatados con hierro, manganeso, zinc, cobre y molibdeno libres de boro. Si acaso, este es otro punto importante a considerar, ya que hay aguas, como hablamos en la sesión anterior, ¿no? De que pueden tener niveles altos de boro y colocar más boro como microelemento puede ser perjudicial para el cultivo. Por esa razón es que se ha tenido en consideración, ¿no? Que este complejo de microelementos no lleve boro, ¿no? Y bueno, como fuentes de boro para otras zonas, como, bueno, ahorita yo me encuentro en Ucayali, en Pucallpa, aquí sí hay deficiencias muy severas de boro, ¿no? En varios cultivos, por no decir en todos. La fuente de zinc, contamos con el sulfato de zinc heptahidratado. Y hablar un poco de las solubilidades, ¿no? Entonces, las solubilidades, como ya lo mencionó el ingeniero Noreña, están influenciadas fuertemente por la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor solubilidad de todas las fuentes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro, por ejemplo, ¿no? Donde decimos de que cuál es la fuente más soluble de las fuentes potásicas a 10 grados centígrados, como ven ahí, la fuente más soluble es el cloruro de potasio. Y a 10 grados, vean ustedes cuánto tiene el nitrato de potasio, 220 aproximadamente, ¿no? Pero en la medida que la temperatura aumenta, ¿no? Aumenta la solubilidad del nitrato de potasio. Por eso es importante, ¿no? Ver en qué condiciones estamos trabajando. Fundamental, porque como ven aquí, la temperatura influye significativamente en la solubilidad de las fuentes. Ahora, cuando uno hace mezclas de fertilizantes, entonces la solubilidad depende fuertemente de la temperatura. En mezclas, tomar la menor solubilidad, ¿no? De la fuente que estamos considerando. Las mezclas se solubilizan diferente comparado con sus componentes iniciales. Y esta tabla un poco ayuda a sustentar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso, si vemos la urea a 10 grados, ¿no? Tiene una disolución de 450 gramos por litro, a 20 grados 510 y a 30 grados 570
gramos por litro. Ahora, una de las fuentes que tiene la más baja solubilidad y que creo que la mayoría tiene problemas es con el sulfato de potasio. Sobre todo cuando tienen aguas con niveles altos de sales, entonces esta fuente casi no se disuelve y pues hay que leer bien el tema de la solubilidad. Ahora, otro dato importante que doy es que esta tabla está realizada en agua libre de sales, es decir, en H2O, que puede ser agua desionizada o un agua destilada. Entonces, estas son referencias, ¿no? Hechas en aguas puras. Pero por esa razón es que se sugiere a los productores o a los usuarios en general que hagan la prueba de solubilidad con el agua que van a usar en el fertirriego. Esa es la recomendación y que todos deberían de hacer eso. Esto simplemente es un parámetro referencial, no es absoluto. ¿Ok? A la temperatura es igual, vean ustedes, ¿no? Aquí la temperatura, vean ustedes, a altas concentraciones, esto está a 10% y puede llegar a 0 grados o menos. Y este es el claro ejemplo de lo que pasa con el nitrato de amonio. Ahora, la conductividad eléctrica también es importante, las fuentes, ¿no? Que utilizamos y las que de repente menos salinizan o tienen la más baja conductividad eléctrica, como pueden ver aquí en el esquema, es el fosfato monopotásico. Por esa razón, el fosfato monopotásico es una fuente bastante idónea para trabajar en condiciones de suelos con problemas de sales y aguas salinas, ¿no? Entonces, esto se presta bastante bien, porque vean ustedes, en la medida que aumenta la concentración de sales no sube tan significativamente, a diferencia de lo que puede pasar con el sulfato de potasio o el nitrato de amonio, ¿no? Vean ustedes, esa es la concentración de sales que genera cada una de las fuentes de acuerdo a las reacciones. En cuanto al pH, ¿no? Como decía, el fertilizante que sube el pH desde ya es el nitrato de potasio, el estándar, pero tenemos la alternativa de contar con el nitrato de potasio FAS, que es una excelente alternativa que tiene una reacción ácida, como se demostró hace un momento. La impureza de los fertilizantes. Este es otro tema bastante importante de comentar, ¿no? Entonces, la impureza de los fertilizantes normalmente más están en los productos o en los fertilizantes eh, como la urea, el nitrato de amonio o el sulfato de potasio en algunos casos, o el cloruro de potasio, ¿no? Porque vienen en graneles. Entonces siempre hay el tema de la contaminación, ¿no? Cuando se lleva a los almacenes, etcétera, etcétera. Por eso no es raro encontrar en una bolsa de urea granos de soya, granos de maíz, plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia de los productos que vienen de origen, como la línea Haifa, entonces ellos vienen con la garantía del mismo fabricante. Por eso es importante, ¿no? Tener esa diferenciación. A veces los consumidores se quejan, ¿no? De que hay residuos. Y pues lamentablemente cuando uno usa graneles pasa eso. A diferencia de los productos que vienen ya en bolsas de origen, no hay ese tipo de problemas. De esto ya hablamos un poquito. El tema, por ejemplo, un fertilizante malo perjudica la calidad de uno bueno. Entonces, la solubilidad de la mezcla difiere mucho de los fertilizantes que lo componen. Algunas mezclas tienen mayor estabilidad para solubilizarse con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, es importante también el tema de la compatibilidad de las fuentes, ya lo mencionó el ingeniero Noreña, pero para reforzar un poco esto. Por eso es importante que ustedes tengan, por ejemplo, la tabla de la solubilidad de las fuentes y la tabla de compatibilidad de las fuentes en las casetas de fertirriego, ¿no? Entonces, para no cometer el error de hacer malas mezclas, ¿no? Las grandes agroindustrias, por ejemplo, ya pueden pues a tener un tanque para cada fuente, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, no todos lo pueden tener, pero es lo más recomendable.
Precauciones a tener en cuenta en la formulación de la solución madre. Los factores principales son la compatibilidad de los fertilizantes, el número de tanques de almacenamiento, la solubilidad de los fertilizantes, la proporción de inyección o el tiempo de inyección, el tipo de fertilizante que se va a utilizar y el uso de algunos queláceos. Entonces, un fertilizante, bueno, vean ustedes, este es el agua pura, se disuelve completamente. Agua más fertilizante y aquí estamos haciendo la mezcla, la disolución y al final tengo el, el agua más el fertilizante, ¿no? Entonces, ya para inyectar en el sistema. Entonces, como ven, o los fertilizantes que se usan para fertirriego no deberían de dejar ningún residuo, como ven ahí. Este es el claro ejemplo de que cómo debe quedar el fertilizante en el tanque de fertirriego. Propiedades de los fertilizantes para la fertilización, completa y rápida disolución. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Son fuentes que de repente no tienen la misma disolución. Hay casos, por ejemplo, ¿no? De que se ve en campo, ¿no? De que están inyectando, por ejemplo, yeso. Por muy micronizado que sea, no es soluble. El yeso agrícola tan solo tiene 2% de solubilidad, es muy bajo, entonces muchas veces se comete el error de aplicarlo por sistema y eso puede generar obturaciones. Ojo, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, ¿no? Este es un caso en el cual me pasó cuando fui a visitar a un fundo, ¿no? Aquí habían mezclado nitrato de amonio con sulfato de potasio y vean ustedes, ¿no? No leyeron la ficha técnica y concentraron demasiado las fuentes. Como ven, el sulfato de amonio es una fuente que tiene muy baja solubilidad, por lo tanto, la única alternativa que nos quedó es, ¿no? Trasvasar esto a otro tanque, y de tal forma de que esta sí podíamos inyectar sin mayor problema, ¿no? Esa era una solución simple. Aquí no había ningún precipitado, pero sí era importante leer la ficha técnica o en cuanto al grado de disolución de los componentes de la mezcla. Bueno, estas son mezclas que se sugiere. Normalmente lo más recomendable para los pequeños productores es que usen 3 tanques. Es lo más recomendable y ahí tenemos las fuentes que deberían de utilizar. Bueno, también es importante el tema del orden. Entonces, hablar del orden de la aplicación de las fuentes, siempre, ¿no? Para si alguien está usando algún ácido, esta va a tener reacción exotérmica, va a subir la temperatura del tanque y sobre eso tratar de aplicar último las fuentes como urea o el nitrato de amonio, que sí tienen reacciones endotérmicas. ¿No? Entonces, bueno, voy a hablarles de una experiencia que hicimos en la Universidad Agraria utilizando justamente las fuentes de la línea Molinos, incluyendo los Polyfib. Entonces aquí trabajamos en el cultivo de pepino, el pepino japonés en condiciones de invernadero. Entonces trabajamos ah, 3 láminas de riego, ¿no? Al 100%, al 75% y al 65%, perdón, 4 láminas de riego y al 65 y al 50%. 2 niveles de potasio al 329 unidades y 406 unidades, ¿no? Entonces ahí tenemos los 8 tratamientos y aquí tenemos un poco los resultados, ¿no? Vean ustedes cuando nosotros aplicamos aquí en el caso del programa de fertilización, vean ustedes las concentraciones, esta fue la dosis aplicada. Lo único que está cambiando es el nivel de potasio y aquí estamos incrementando para el caso del potasio con mayor nivel. Entonces, asimismo, este programa fue complementado con el Polyfib 85217, el 12640, el fosfato monopotásico, el nitrato de potasio, el nitrato de calcio, el nitrato de magnesio y sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, es importante en todo programa, ¿no? Seguir el monitoreo, lo que ya dijo el ingeniero Noreña. Aquí también siempre hacíamos lo mismo.
¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la autora del trabajo es el invernadero y ahí la cosecha. Vean ustedes, ¿no? Excelentes cosechas, pepinos de muy buena calidad. Entonces, ahora aquí el tema de las láminas, ¿no? Al 100% de riego, esto es al 75%, esto es al 65% y al 50%. Ahora, un comentario sobre el tema de la concentración de sales, ¿no? Entonces, vean ustedes, hicimos ahí una prueba, ¿no? Así como viendo el comportamiento del cultivo. Entonces, en uno de los tratamientos se concentró hasta una conductividad de 10 Siemens por metro. Entonces era altísima, pero la planta, ojo, no sufrió quemaduras, es decir, no sufrió ninguna toxicidad. Eso para nosotros fue bastante bueno porque las fuentes que nosotros aplicamos no genera toxicidades, ¿no? Al menos hasta esa concentración no generó ningún problema. Entonces, para este año estamos programando, estamos proyectando hacer ensayos igual hasta qué nivel puede tolerar el cultivo de pepino u otro cultivo que se decide en el momento, ¿no? En cuanto a la concentración de sales, ¿no? Aplicando las fuentes como los polifib. Esto es, la verdad que bastante interesante, los resultados que tuvimos. Y como ven aquí, ¿no? Hubo ligeras diferencias en cuanto a a las fuentes de potasio aplicadas, ¿no? Pero sí, la planta respondió negativamente a la falta de agua. Eso fue evidente también, como se muestra aquí en el esquema, ¿no? Ahora, otro ensayo, otro estudio de caso, esto fue en Paracas, en Pisco. El agua tuvo una conducta eléctrica de 2 y aquí los niveles altos, por ejemplo, de calcio 7,45 y de sodio 11,1, ¿no? En el caso del sulfato 5,26 y 13,58 de cloro. En el caso del suelo, ¿no? Fue una condición bastante complicada, 31%, perdón, 31,3 Siemens de sales y el porciento de sodio intercambiable 52,59, ¿no? Entonces fue una condición extrema. Y bueno, pues ahí ensayamos igual las fuentes antes mencionadas, ¿no? Pero en este caso ya nosotros hicimos algunas pruebas preliminares. Entonces hicimos, por ejemplo, la prueba de infiltración. Entonces hicimos algunos ajustes, ¿no? Entonces aquí justamente la prueba de infiltración fue de 9,33 milímetros por hora, es decir, casi no infiltraba. Y eso era otra condición. Entonces, ¿a qué iba todo este trabajo? Ojo, uno puede trabajar muchas veces con las mejores fuentes, ¿no? Pero el detalle está de que depende cómo esté el suelo. Depende de las condiciones del suelo. Entonces necesitamos, si yo, por ejemplo, tengo esta condición de que el suelo no infiltra, ¿no? Entonces aquí yo puedo estar teniendo problemas de baja porosidad debido al sodio. Entonces hay condiciones que hay que mejorar, ¿no? Entonces, por eso es importante la aplicación de las enmiendas orgánicas, la aplicación de niveles altos de calcio para justamente mejorar la estructuración del suelo. Entonces, el programa de Fertirriego fue hecho justamente con nitrato de amonio, el polifib, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, nitrato de calcio, ¿no? Entonces, ahí tenemos, lo desarrollamos en 4 etapas, perdón, en 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 etapas fenológicas y utilizamos pues las fuentes antes mencionadas, ¿no? Y al final, vean ustedes, los resultados fueron bastante interesantes. Y de esto algo comentó el ingeniero Noreña también, y yo pienso que era importante aquí dos cosas. Esto fue el resultado del productor, vean ustedes, ¿no? La toxicidad que generó las fuentes que él utilizó. Él en parte utilizó urea, utilizó algo de cloruro de potasio. Entonces vean el resultado final, ¿no? Cómo termina el cultivo. A diferencia de las fuentes que nosotros utilizamos, ¿no? Donde no tuvimos, pues,
una gran toxicidad por sales, ¿no? Y los resultados, bueno, fueron bastante buenos, ¿no? Alcanzamos peso de colosal de 97 toneladas y de peso de jumbo 30 toneladas, 30,49 y producción total 127,49. A diferencia del productor que obtuvo 82,10 toneladas de colosal y de jumbo 34,14 y 116,24 toneladas como producción final. Ahora, otro dato importante aquí, ¿no? Nosotros prácticamente utilizamos la mitad de la dosis de lo que utilizó el productor y en algunos casos hasta menos. Nosotros solo hicimos el cálculo direccionando a la zona húmeda o a la zona de la cinta de riego. Entonces, esa fue otra ventaja de hacer este tipo de ensayo, ¿no? Entonces, para nosotros fue bastante bueno y la verdad que este año pensamos hacer otros ensayos con algunas modificaciones, ¿no? Para esta campaña. Bien, eso era mi presentación. Yo les agradezco la atención. Gracias, muy amables y bueno, pues estamos atentos a las preguntas que hay. Gracias. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por su excelente exposición. La verdad siempre comparte información importante y con bastante experiencia. A ver, un momento voy a compartir. Ya, listo. Más bien, por esta oportunidad voy a estar yo con la cámara apagada porque estoy teniendo un poco de problemas de conexión. Pero igual vamos a continuar, ¿no? Con lo que son la ronda de preguntas. Bueno, acá tenemos unas consultas tanto por Zoom como en Facebook. Empezaré por algunas de Zoom. Para el ingeniero Andrés, consultan sobre el tema de la conductividad eléctrica. ¿Esta influencia de algún modo en lo que es la absorción de nutrientes o no tendría influencias Gracias, Araceli. No, muy buena pregunta. sobre este parámetro? Ok, muy buena pregunta. Primero, felicitar al ingeniero Edgardo por tan excelente ponencia y resultados prácticos que se han hecho en campo en Perú puntualmente. Y bueno, y agradecerle por el trabajo hecho. Mira, la conductividad eléctrica no solamente hace de que la planta sea más eficiente en la toma de nutrientes o en no tomar los nutrientes, sino que hay un determinante más importante aún que es el tema del agua. ¿Sí? Entonces, si tú no manejas rangos adecuados de conductividad eléctrica, puedes tener situaciones de que te concentren más sales, más conductividad eléctrica y la planta no tome agua, que es peor todavía que no tome los fertilizantes. Pero ahora habla el ingeniero algo muy importante terminando la presentación. Llegamos a 10 de conductividad eléctrica en pepinillo chino que tolera 0,7 de conductividad eléctrica, de Siemens, ¿sí? Y llegó a 10. ¿Cuál fue el diferencial? El tipo de sal, el tipo de fertilizante o sal que se colocó dentro del programa de fertirriego. Entonces, eso es importante. Ten en cuenta que ese tipo de conductividad, dependiendo del tipo de fertilizante que tú coloques, si puedes concentrar más en unos momentos, menos en otros momentos, pero es dada ese tipo de fertilizante. Y definitivamente limita porque lo primer daño que hace es quemar, generar una quemazón o quemar las raíces que están activas. Entonces, eso es muy importante. Es por eso clave estar cateando raíces, revisando las raíces que estén blanquitas, estén color blanco, activas y que no van a estar crema ya o negras, que es lo que sucede normalmente cuando hay pérdida de raíz o se quema por conductas eléctricas. Ok, correcto, ingeniero Andrés. Gracias, gracias por la respuesta. A ver, acá hay una consulta para el ingeniero Edgardo. Preguntan por qué si en el cultivo de palto se tiene una fruta en forma arriñonada y se le realiza un análisis foliar, sale que está bien en boro. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Si ese es el caso, yo no sé, las deformaciones, bueno, normalmente atribuimos al boro, pero también sería bueno que revisen un poco el tema de la concentración de calcio. Ahora, la verdad que es un poco complicado, ¿no? Porque, o en todo caso, analizar la misma fruta, porque a veces los análisis se están haciendo en la hoja y más no al fruto. Entonces, el elemento es muy poco móvil dentro de la planta en el caso del boro. Entonces, pueda que se esté quedando en la hoja y en la hoja te sale un nivel adecuado
y no está llegando al fruto, ¿no? Entonces, eso podría ser una limitación, por eso es importante analizar en el mismo fruto. Entonces, esa información sí es importante, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va un poco por ese lado. O sea, puede estar quedándose, repito, el elemento porque tiene muy baja movilidad dentro de la planta, entonces no está llegando adecuadamente al fruto y eso puede estar generando la deficiencia del boro. Por eso, importante tener el diagnóstico, ¿no? Correcto, ingeniero, muchas gracias. Gracias por la respuesta. A ver, acá tenemos otra consulta para el ingeniero Andrés. Nos preguntan por el tema de el pH y conductividad en hidroponía o sustratos. En este caso debe ser igual en el gotero, o sea, en la entrada, que a la salida, en el lixiviado. A ver, en hidrofonía, dependiendo si es un tipo de sustrato y llega al gotero con un pH y el referente es una referencia, pero el que es real o el que debemos tener en cuenta para el ajuste es el que han elixiviado, ¿sí? En eso en sustratos, ya sea fibras de coco, sustratos sólidos. Ya cuando hablamos de hidrofonía agua, es clave el que tú estableces dentro del circuito del agua. Ahí es importante el que te llega ahí, que te llega de la tubería o de la tanque de solución madre, es importante que esa referencia sea la misma a la tubería donde está la plántula. Pero en hidrofonía es clave y en arándanos y en estos que tienen sustratos, pero es importante siempre medir el lixiviado. Es importantísimo tener referencias de sustrato en las diferentes áreas o posiciones de la bolsa, ¿sí? En la parte superficial a los 20, a los 40, dependiendo de la profundidad o alto de la bolsa, y tomar en la parte baja, pero siempre es muy importante que el lixiviado sea medido para tener referencia y ajustes del pH y la conductividad eléctrica. Correcto, ingeniero Andrés, gracias. Gracias por la respuesta. A ver, acá tenemos otra consulta para el ingeniero Edgardo. Preguntan si nos puede dar recomendaciones en el tema de goteros tapados, o sea, cuál sería la forma adecuada para hacer un destaponamiento de estos, ¿no? Bien, creo que en la última sesión se va a hablar de ese tema, pero uno, de que, bueno, hay que hacer las purgas. Dos, pues si hay mucho precipitado, hay que hacer la aplicación de algún ácido basado justamente en el nivel de bicarbonatos que tenga el agua. Entonces, concentrar un poco más de tal forma de que permita hacer la limpieza, pero eso, ojo, normalmente se recomienda hacer terminando la campaña, ¿no? Porque a veces en plena campaña es un poquito complicado porque tienes el cultivo y colocar concentraciones altas de algún ácido puede ser un poco perjudicial, pero lo normal es que haga eso, ¿no? Entonces hay que ver el tema de la obturación, cuál es el motivo. Uno puede ser los precipitados por carbonato, como que también puede haber por algunas impurezas de algunas fuentes, como dije, en el caso del cloro, por ejemplo, puede estar taponando o puede haber algas. Entonces, los motivos pueden ser diversos, ¿no? Por eso cuando hablamos la vez pasada de lo que es calidad de aguas, un poco yo hablé sobre esos casos y es importante pues manejar bien el sistema. Pero si ya se dio el caso, entonces ver la causa, cuál es y bueno, siempre el tema del uso de ácidos para la limpieza de emisores, bueno, es algo que sí siempre funciona. Correcto, ingeniero, gracias, gracias por la respuesta. A ver, ahora una consulta para el ingeniero Andrés. Están consultando por el tema de los tanques, o sea, está bien o es recomendable usar dos o más tanques y luego de eso se inyecta las soluciones al mismo tiempo y si no hay peligro de que precipiten en el agua de riego y por qué sería esto, ¿no? Bueno, están preguntando cosas del próximo curso, pero digamos lo que dando un preámbulo al tema es, puedes tener dos, de manera los calcios, como veíamos en la presentación, de manera el calcio y los fosfatos y los sulfatos en otro y el calcio en otro, pero también hay muchos sistemas que tienen un tercero, que es de ácidos, ¿no? Entonces, digamos que la incompatibilidad está en soluciones concentradas en la tubería madre, pero invitarlos a que en el próximo curso vamos a tocar ya más al detalle todos estos temas
nosotros solamente dimos como un preámbulo para que vamos teniendo en cuenta la importancia y muchas veces los pequeños errores que cometemos dentro de la nutrición y es basados en el tema de solución, el tema de calidad de fertilizantes. Pero pueden usarlo sin ningún problema, no van a tener incompatibilidad en las tuberías madres porque la relación agua, sol, o agua, tubería madre, solución de tanques es muy amplia, no van a tener incompatibilidad. Ok, gracias, ingeniero Andrés. A ver, acá consulta para el ingeniero Edgardo. Si se mezcla solupotas más ácido fosfórico y un mix de micros, ¿esto provocaría precipitaciones? Y si fuese así, ¿por qué sería, no? A ver, solupotas es sulfato de potasio. Desde ya no se puede, pues con el MKP, ¿no? Entonces, porque sí o sí va a haber precipitado. Entonces, y eso es alguna mezcla que no se debería de hacer. ¿No? Ya de hecho, o sea, por eso es que es importante revisar un poco el tema de la tabla de compatibilidad de las fuentes. Por eso yo dije, ¿no? De que la tabla de compatibilidad de fuentes y la tabla de solubilidad de fuentes debe estar en la caseta de Fertirel, ¿no? Para siempre echarle una mirada y ver qué con qué va y qué con qué no va, ¿no? Eso es fundamental. Por esa razón, yo, mi idea es que no haga eso, porque va a tener problemas de precipitado. Correcto, ingeniero, gracias. A ver, disculpe, acá tengo otra consulta para el ingeniero Andrés. ¿Qué métodos se pueden utilizar para bajar la conductividad eléctrica? En las soluciones madres para la conducción eléctrica, colocar más agua. En el suelo, en los sustratos, colocar más agua. ¿Sí? Pero bien claro lo que decía el ingeniero Edgardo hace, que mostraba algunos análisis y en los cursos anteriores se veía, que tener en cuenta la calidad del agua. Porque muchas veces, más que el fertilizante te genere conductividad eléctrica, a veces sucede que encontramos que cada riego que yo hago, yo ajusto mi fertilización, mi inyección muy bien. Sí, dependiendo, acuerden de los cursos anteriores, si hago cuantitativo proporcional, en el tipo de vertido que yo haga. Entonces, yo coloco mi riego con mis fertilizantes muy bien y ajusto el tema de conductividad eléctrica y manejo todo muy bien. Pero cuando coloco agua sola y tengo altos contenidos de carbonato, altos contenidos de sales, pues vuelvo y lo que hice bien en el anterior impulso de riego, pues lo estoy dañando en el próximo cuando coloco agua. Entonces, las sales normalmente que, la que generan las conductividad eléctricas se lavan digo, con el agua, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta qué tipo de agua tenemos, porque en muchas partes en Perú, en zonas de Perú, el mismo agua es el que me está aportando la sal que está generando la condición en el suelo, ¿no? Ok, ingeniero Andrés, gracias. A ver, aquí hay una consulta para el ingeniero Edgardo. Es un poco extensa, pero a ver, voy a leerla. No, bueno, nos comentan, en la zona de selva hay temporadas de lluvia que acidifica el suelo y el agua de los ríos contiene calcio. ¿Se podría elevar el pH del suelo con el agua del río? Y en épocas de verano, aplicar el agua del río subiría el pH del suelo, ya que hay escasez de lluvia. En este caso, ¿qué se podría hacer si eso ocurriese? Y bueno, eso es algo natural, ¿no? Por ejemplo, en las Restingas, que son las playas del río, aquí, por ejemplo, toda la zona de Callería, donde se hace más o menos unos 5.000 a 10.000 hectáreas de maíz, ¿no? Entonces son de suelos alcalinos. Entonces el agua es alcalina. Entonces, ojo, si al echar algo de agua alcalina en el suelo, de alguna manera vas a subir el pH. Entonces, eso es algo natural. Entonces, desde ya, de alguna manera, no es que vas a tener una subida muy fuerte en cuanto al pH, pero ligeramente eso va a ir cambiando. Pero mucho va a depender del poder buffer del suelo. Entonces, si yo tengo, el tema es que aquí los suelos, ojo, son arcillosos. Y al ser arcillosos, tienen alto poder buffer. Entonces, los cambios de pH son pues casi insignificantes, ¿no? Pero sí, la tendencia es que tiende a subir por el tipo de agua que se utiliza. Y estas aguas sí son alcalinas, ¿no? Tienen pHs que están alrededor de 7,8 u 8 más o menos, ¿no? Eso es lo que se tiene. Por eso es importante, ¿no? Mencionar de que estas aguas no son ácidas, son aguas alcalinas, ¿no?
Entonces, igual, no solo, bueno, no solo aquí en Ucayali, sino que esos análisis también los hice en Cusco, en la zona de Quillabamba, los hice también en Chanchamayo, por el río Perené, y el agua es muy alcalina, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Las aguas alcalinas utilizadas en suelos ácidos mm, pueden subir muy ligeramente el pH, pero el cual va a depender del poder buffer del suelo y el nivel de materia orgánica, ¿no? O sea, eso es fundamental, pero ese es, digamos, algo que sí pasa, ¿no? Pero por eso, no porque estás trabajando en esa condición, ojo, no vas a regular el pH del agua, tienes que regular el pH del agua. Si usted, por ejemplo, está aquí en Ucayali, por decir, ¿no? Donde estoy, entonces está haciendo, no sé, plantaciones de palma o está haciendo plantaciones de cacao, tiene que regular el pH del agua, o sea, que es una cosa totalmente diferente a lo que yo tengo en el suelo, ¿no? Yo en el suelo puedo tener el suelo ácido, pero si mi agua es alcalina y tiene niveles altos de bicarbonatos, por decir unos 3.000 equivalentes, ese valor lo tengo que llevar mínimo a uno para tener una buena aplicación del fertirriego. Esa sería mi respuesta. Ok, ingeniero, gracias. A ver, acá consultan para el ingeniero Andrés. Bueno, primero comentan, la preparación de fertilizantes es vital e importante para el cultivo. Se puede fertilizar con calcio, magnesio, potasio en días diferentes y a una hora antes del término de riego para encontrar el suelo a capacidad de campo y alcanzar la zona radicular del cultivo, ¿o qué alternativa nos podría brindar? Ya, no, es muy buena pregunta basado en que siempre cuando vamos a hacer un fertirriego, antes de inyectar los fertilizantes, pues tenemos que tener, por eso habla el ingeniero ahora, la lámina de agua, qué tipo de riego y qué cantidad de agua debo colocar para llegar a capacidad de campo y después colocar mi fertilizante y no generar lavados o profundización de algunos nutrientes como se vieron en la presentación. Es importante siempre tener capacidad de campo y después de capacidad de campo poder inyectar. Normalmente eso se mide en tiempos, ¿cierto? Y después se hace la inyección para que no suceda ese lavado. Importante que es de que solamente no son los fertilizantes, y lo tocó ahora el ingeniero Edgardo, es muy importante generar esa capacidad buffer del suelo, del sustrato con componentes orgánicos, ¿sí? Para que pueda te ayudar a mejorar la retención dado el caso. Y solamente la retención no solamente para retener nutrientes, sino para solubilizar y mejorar la capacidad de oxígeno en el suelo para que los nutrientes o las raíces puedan tomar esos nutrientes, esos elementos que yo inyecte en el fertirriego. Clave importante eso y recalcar que aparte de la calidad del fertilizante que yo pueda colocar, debo tener muy claro y vuelvo y somos repetitivos en el tema la calidad de agua que yo estoy usando para inyectar o solubilizar mi fertilizante. Eso es clave en el fertirriego y más aún para que los nutrientes, los fertilizantes que yo coloque sean de alta eficiencia. Gracias, ingeniero Andrés, gracias por la respuesta. A ver, acá nos consultan para el ingeniero Edgardo. Los fertilizantes líquidos y granulados tienen restricción de mezcla con plaguicidas y aparte en un mismo tanque de riego a bajas concentraciones para fertirriego. Bien, hablar de fertilizantes líquidos es lo mismo que los fertilizantes para fertirriego que ya están diluidos. Ahora, cuando habla de los granulados, ojo, yo no sé a cuáles se refiere. O sea, yo puedo usar, sí, la urea granulada en fertirriego o el nitrato de calcio granulado en el fertirriego. Entonces, ahí hay que hacer pequeñas pruebas. Ahora, hablar de plaguicidas, pues hay una amplia o sea, gama de productos, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace son pruebas pequeñas. Entonces, de tal forma de que si no hay ninguna reacción, adelante, ¿no? Que eso es lo que normalmente ocurre, pero de repente algunos plaguicidas pueden tener algún componente que sí puede reaccionar en esos, por eso es importante que hacer la prueba en pequeño, ¿no? Entonces, hacemos proporcionalmente, no sé, pues en un medio litro, en un litro, ¿no? Proporcional a la cantidad que vamos a aplicar y ahí yo ya sé si reacciona o no reacciona. Y si no reacciona, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Por eso, repito, el tema es que cuando me hablan de plaguicidas tenemos un amplio, una amplia línea de productos y la verdad que es un poquito difícil, ¿no? Pero lo más recomendable es lo que estoy diciendo. Haga una prueba en chiquito y luego proceda con la inyección o con la aplicación.
Bien, ingeniero, gracias por la respuesta. De repente vamos con unas dos consultas más. A ver, acá había una que encontré, un segundo. Ah, ya. Para el ingeniero Andrés nos preguntan, ¿cuál es la mejor forma de usar el nitrato de amonio? Ya que, como se mencionó, habría sedimentos sí o sí por ser estabilizado. No, a ver, el tema del qué está estabilizando el nitrato de amonio, como lo habla el ingeniero, que lo explicó ahí en las probetas de ensayo de solubilidad, es que algunos estabilizan con algo de fósforo y no se pueden colocar con calcio, pero el nitrato de amonio lo puedes colocar, evita colocarlo con calcio puntualmente, ¿sí? Y para evitar esos problemas de insolubilidad. Pero el nitrato de amonio lo puedes usar tranquilamente en un tanque con nitrato de potasio o en otros con micro, ¿cierto? Y que sean quelatados puntualmente y que la quelatación sea alta, no la concentración del quelato, sino que la quelatación de ese elemento sea alto, ¿sí? Mayor al 90% de quelatación para que no genere incompatibilidad y que reaccione bien en pH. Pero el nitrato de amonio lo pueden usar con tranquilidad, solamente es que eviten, ¿sí? Por la estabilización que se le hace al nitrato de amonio, es que eviten colocarlo con el calcio puntualmente. Correcto, gracias, ingeniero Andrés. A ver, la última pregunta, consultan para el ingeniero Edgardo. En lo que es riego por goteo y fertirrigación, ¿es conveniente hablar de lo que es lámina de riego? No, claro que sí, eso es fundamental, ¿no? Entonces, por eso la lámina de riego va a depender del tipo de cultivo. Entonces, ahora justamente antes estaba revisando unas informaciones, ¿no? Entonces, si manejamos, por ejemplo, frutales, donde manejamos láminas mucho más profundas, tener mucho cuidado con el tema de la compactación de los suelos, ¿no? Entonces, eso es una práctica común que a veces la compactación de suelos lo estamos haciendo con las malas prácticas de aplicación de algunos productos, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, por ejemplo, la misma condición. Entonces, como decía el ingeniero Andrés, hay que estar monitoreando permanentemente cómo está el tema de la humedad, a cuánto estamos regando. Entonces, por eso es que se hacen algunas pruebas, como las pruebas de infiltración, y luego el monitoreo permanente del tema de la humedad en el suelo, ¿no? Entonces, ahora hay muchos equipos que nos ayudan a esas determinaciones, como los TDRs, o en algunos casos el tema de los tensiómetros que nos permite tener la información. Entonces, desde ese punto de vista es importante, ¿no? Manejar bien las láminas, porque usted no podía aplicar excesos de agua. Por ejemplo, si tienes un problema de compactación y estás calculando para 40 de lámina y estás concentrando en 30, de repente hay un problema de compactación o simplemente una capa fina de arcilla o de limo que te puede estar alterando, digamos, la distribución del agua en el perfil del suelo. Entonces, por esas razones es importante el tema del monitoreo, ¿no? O colocar, como dije, los chupatubos a diferentes, o lisímetros a diferentes profundidades para ver cómo está el tema de la aplicación de los fertilizantes. Eso es parte, creo que sí, en una de las sesiones vamos a hablar sobre el tema del monitoreo. Yo creo que ahí van a ampliar igual un poquito más este tema, pero eso es fundamental. Vuelvo a repetir, ¿no? Está el tema de colocar algunos indicadores de humedad y, de ser posible, los lisímetros que son importantes para monitorear el tema de la distribución de los fertilizantes en el perfil del suelo. Fundamental. Eso es necesario hacer. Correcto, gracias. Correcto. A ver, un segundo. Gracias por la excelente respuesta. Y gracias a ambos, en realidad, por haber respondido todas la mayoría de preguntas que hemos estado abordando. Ya, ahora, antes de terminar, un segundo. Listo. Bueno, recordarles a los participantes que este módulo lo pueden volver a ver en nuestras cuentas oficiales de Facebook y YouTube. Ahí colgamos este y los módulos anteriores, ¿no? Los pueden encontrar para que puedan repasar o de repente si les ha quedado alguna duda puedan volver a visualizarlos, ¿no? Además, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que son las que pueden ver ahí abajo. Y bueno, ahí tienen también un QR que si escanean con el celular van a poder tener un acceso directo a
cada una de nuestras redes. Y bueno, comentarles nuevamente que ya estamos verificados tanto en Facebook como en Instagram. En ambas páginas van a poder visualizar que al lado del nombre de Molinos, en este caso, van a encontrar el check azul de verificación, ¿no? Este check indica que nuestra página es real. Esto lo menciono porque, como ya lo había mencionado las veces anteriores, están apareciendo páginas que usan nuestra información, nuestro nombre, nuestro logo, incluso nuestro contenido. Y bueno, que incluso parece similar, ¿no? Pero pueden reconocer que estas no son verdaderas porque no tienen justo ese check azul que les comento. Así que los invitamos a que estén muy atentos con eso y cuando encuentren páginas así que no tengan este check de verificación, puedan reportarlas para que así Facebook nos ayude también a cerrar las páginas, ¿no? Luego de ello, un segundo. Sí, comentarles también, bueno, los invitamos a conocer más de nuestros productos para fertirrigación. Son los que pueden observar ahí en pantalla. Tenemos incluso la línea Haifa, que es la que está abajo, ¿no? Tenemos el Multicafast, el Pony, el Haifa Mag, el Haifa MKP. Y bueno, también para mencionar el Polyfit y el Bonus NPK. Y también todos los demás productos que se logran ver. Así que si escanean el QR que se ve ahí en pantalla, del mismo modo pueden conocer más de estos productos para fertirriego. Y bueno, ya para culminar, agradecerles a todos por haber estado aquí presentes. Gracias en realidad a nuestros ponentes, al ingeniero Edgardo, al ingeniero Andrés, por haber compartido de su experiencia, ¿no? De este tema importante. Y bueno, también gracias a cada uno de ustedes por haber estado presentes hasta este momento y por seguir acompañándonos cada módulo que sigue del curso. Ingenieros, no sé si, bueno, les cedo la palabra para que igual den unas palabras para finalizar. Ya, bueno, muchas gracias a todos por estar conectados hasta el final. Muchas gracias por las preguntas. Gracias a Molino, al ingeniero Edgardo, a su equipo y bueno, estamos atentos para el próximo curso, poder dar más información para que podamos nutrir bien nuestras plantas. Muchas gracias, feliz noche. Bien, por mi parte, no me queda más que agradecer, como dice el ingeniero Andrés, a todos ustedes por seguirnos y por estar pendiente de estos cursos. Yo creo que son de bastante utilidad. Lo que tratamos nosotros justamente es dar una información de nuestra experiencia, de lo que hacemos en nuestro día a día, y eso creo que hace un poco más interesante el curso que estamos compartiendo. Bien, esperamos seguir mejorando y de eso se trata, ¿no? Porque el tema de las capacitaciones es para todos, es para ustedes, es para nosotros, porque igual, para hacer las presentaciones, igual nosotros tenemos que corroborar la información que compartimos y es un aprender, pues, ¿no? Para todos nosotros. Bien, muchas gracias nuevamente y espero verlos a la próxima semana. Gracias. Gracias, ingenieros. Y bueno, como ya lo mencionaron, invitarlos a que puedan participar del siguiente módulo. El jueves que viene es feriado, así que el próximo módulo será el jueves 24. Así que bueno, nos veremos hasta ese momento. Y bueno, gracias nuevamente a todos, a ingeniero Edgardo, ingeniero Andrés. Gracias también a André por el apoyo ahí con la transmisión y las redes. Y bueno, ya nos estamos viendo hasta la próxima. Buenas noches.